La Edad Dorada, independientemente de los gustos de cada uno, es, innegablemente, el arco más icónico de la historia del seinen. Es donde Berserk acabaría por asentarse como una obra maestra indispensable para todo fanático del manga, y es, a su vez, una perfecta historia de contexto que nos muestra por qué en el primer arco de la obra, el protagonista tiene ese carácter amargo, pesimista y resentido. Los objetivos de este arco, explicar el conflicto interno y externo del protagonista, sus motivaciones y el mundo que les rodea, son alcanzados con una excelencia tan inusitada que luego de este arco es imposible no querer seguir leyendo, esperando aquel soñado final donde Griffith y Guts se vuelvan a encontrar, pero ahora con el destino perdiendo ante la voluntad de aquel hombre que no se quedó de brazos cruzados ante la convergencia de la causalidad y decidió darle batalla para reivindicar el espíritu humano y su lucha, cortar el flujo perfecto del determinismo de un espadazo certero del niño nacido y criado en la adversidad. Este arco puede interpretarse de dos formas, bien sea leyendo el arco anterior a este o leyéndolo en forma cronológica. Sea como sea, su propósito es similar al del prólogo de Vinland Saga, el cual es el desarrollo de un conflicto con el pasado que necesita superarse y sanar. Solo habrán pequeños detalles puntuales que atarán un arco con el otro, de los cuales hablaré en este vídeo porque son ingeniosos elementos de la escritura del maestro Miura. Debido al desarrollo tan profundo de conflictos, ideas y personajes que este arco ofrece, tranquilamente podría pasar como una obra independiente con un final abierto y no se sentiría fuera de lugar, pues sus personajes logran crecer en el corazón del lector en forma entrañable y memorable, tal como en Guts, para que luego sintamos la misma desesperación e ira que él sintió al ser testigo de aquel espectáculo de horror que el destino le deparaba y que no pudo evitar. Pero, al mismo tiempo, los temas del arco se cierran a la perfección de forma satisfactoria, dejando al lector en un trance emocional que lo obliga a seguir leyendo para concluir los conflictos que el tornado de tragedia del tomo 12 y 13 generó. Los métodos y conceptos que Miura utiliza a lo largo del arco son diversos y muy efectivos. El foreshadowing, las exageraciones presentes en el trauma físico, los simbolismos, la subversión de la expectativa y el cambio constante en los valores de todos los personajes ayudan a construir la esencia de un método de escritura apasionante y bello. Esto sumado a ver evolucionar el dibujo desde algo ciertamente rústico, pero con buena técnica y encanto, a algo sublime, detallista y lleno de imágenes impactantes que resaltan y aprovechan el valor de manga como medio artístico, hacen de esta historia la impactante narración que haría caer a medio mundo enamorado del arte de su autor. La Edad Dorada es más que un arco de contexto, un prólogo simple y rápido para pasar a desarrollar ideas. Es un relato que se presenta como metáfora de nuestras propias vidas en orden cronológico. Desde la infancia, donde hacemos nuestro primer contacto con la vida en esa hostil familia que uno no elige y que dejan cicatrices imborrables en nuestra psique, pasando por la pubertad y adolescencia, donde la imprudencia se apodera del corazón inmaduro en busca de respuestas, hasta la etapa adulta, a la que se llega, en este caso, a través de un momento de pura pérdida de la inocencia, en la incredulidad de lo sobrenatural. Berserk es vida, abarca todo lo que la lucha humana conlleva, los traumas, el rechazo, el odio y amor, la madurez, los sueños y el duelo. Este vídeo no contará con spoilers, y si los tiene, habrá un aviso 5 segundos antes, como el que estás viendo en pantalla. Sin extenderme más, este es mi análisis del sublime y perfecto arco que hizo de Berserk la reputada e indiscutible obra maestra que hoy en día conocemos. El arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza. Meditaciones, Marco Aurelio. Desde el propio nacimiento, Guts es forzado a luchar contra el destino y las probabilidades. Su natalicio es distinguido entre una decena de cadáveres como símbolo de irrupción en el flujo de la causalidad, pues donde haya un páramo de muerte y algo por lo que luchar, así sea su simple existencia, él perdurará. Lo que luego se verá cuando sobrevive a lo imposible y catastrófico desde el comienzo de su vida es señalado como elemento característico del personaje. Ese niño pronto va a morir, afirman mercenarios muy seguros de sus palabras, sin saber que a quien estaban viendo era alguien cuya voluntad de vivir sería capaz de superar a las expectativas e incluso al destino. Es el elemento disruptivo en un mundo ya escrito, predestinado al sufrimiento y maldad preponderantes en su corazón. En un charco de agua sucia, empapado en sangre y líquido amniótico, bajo el cadáver indistinguible de su madre, ese bebé lloró por primera vez. Las voces de desconocidos supersticiosos murmuran calificándole como un ser de mala suerte. Gamino, futura fuente de sus traumas, decide reír y tomarlo de todas formas con tal de hacer feliz a la persona que aparecía. Pero, antes de irse, se queda mirando temeroso aquel árbol de la muerte de que recogió al pobre niño. A los pocos años, tiene que presenciar la muerte de la primera persona que le apreció en este mundo, cuya última palabra sería su nombre, quedándose al cuidado de alguien que le culpará de todos los acontecimientos desafortunados en su vida, por ser incapaz de procesarlos
tomados como no más que meros infortunios típicos de la dura existencia en ese mundo. Las primeras memorias del niño son rodeado de cadáveres y con un padre abusivo y golpeador que nunca le quiso. El niño se acostumbró desde pequeño a blandir su espada sin antes pensar en el motivo y al desprecio de los demás. Cuando su padre le maltrata y los miembros de su grupo de mercenarios susurran calumnias en desprecio a sus orígenes y a su propia existencia, todo lo que puede hacer es abrazar su espada como un feto en el vientre de su madre para intentar dormir tranquilo. Aferrado a la seguridad que ésta le brinda, su vida entera tendrá como núcleo un solo objetivo: la lucha. Bien sea por su existencia, por protegerla de otros, con o sin propósito, lo único que le deja dormir bien, encerrado en aquella carpa que luego albergará una de sus memorias más dolorosas, es abrazar su espada sabiendo que ningún mal de este mundo podrá hacerle daño mientras la tenga a su lado. La imagen muestra a dos opuestos en perfecta sintonía, con una delicadeza sublime: la inocencia de la niñez combinada con la hostilidad y violencia que una espada representa. Lo duro de un niño que tiene que aferrarse a tal objeto con el fin de descansar tranquilamente sin que amenacen la pobre seguridad que la tienda de campaña le da. Se encuentra en la oscuridad casi desnudo con las sábanas pegadas a su piel como único frío cobijo, a falta del amor paternal que Gambino no es capaz de ofrecerle. A la mañana siguiente, su padre parece compadecerse de él y decide darle un ungüento medicinal para curar las heridas que él mismo le provocó. El niño solo puede llegar a la conclusión de que es por no sentir tanta culpa, cuando tal vez, en realidad, solo fue porque ve a Guts como la causa de todos sus males, pero también como una herramienta que puede utilizar. Es por eso que, tal vez para el lector, sea sorpresa por no conocerle tanto. Pero la realidad es que Gambino es un ser despreciable, lleno de odio y rencor, que solo fue capaz de armar a una persona en su vida, y que ahora que no está, solo actúa en concordancia con la miserabilidad que su moralidad permite. Vende a Guts a un asqueroso abusador a cambio de 3 monedas de plata, justo luego de supuestamente mostrar cierto nivel de compasión por él. Aunque el niño intenta luchar y agarrar su espada, no hay caso. No tiene nada que hacer y es empujado con fuerza al suelo, quedándole solo la resignación e impotencia que aparece por primera vez en él, pero que volvería a aparecer de la misma forma años más tarde, en un evento tan dantesco que marcaría un antes y un después en su vida, siendo esa vez espectador y perdiendo hasta facultades físicas en un desesperado intento de que no se vuelva a repetir tal repugnante y abominable fechoría. Antes del asqueroso hecho, el abusador confiesa a la víctima quién le vendió para que deje de resistirse. Y así, con la complicidad de uno y el accionar de otro, estos dos sujetos enfermos acaban de provocarle a un inocente niño pequeño un horroroso trauma que desmoronará todo rastro de inocencia que pudiera quedarle hasta hace escasos momentos. A la mañana siguiente, luego de una noche entera de tortura, Donovan sale de su tienda, habiendo perpetuado el repulsivo acto. El niño queda tendido en el suelo, choqueado y totalmente destrozado física y mentalmente. Lo primero que agarra es una espada, y nunca más la soltará en su vida. Mira a quien le vendió, expectante de alguna palabra, pero no hay respuesta. Tal reacción hace creer al iluso niño que al menos fue un hecho desafortunado y que su padre no tuvo nada que ver, por lo que descarga su rabia e impotencia contra un barril. Pero, como en repetidas ocasiones con Gambino, la realidad no es que tenga límites y un mínimo de aprecio por la integridad de su hijo, sino que le da completamente igual e incluso lo hace a propósito. No hay en él pizca de arrepentimiento, ni en el momento ni a posteriori, pues actúa como si nada, con la pura cobardía que el rencor escondido a alguien implica. El propio acto es tan deleznable que remarca el carácter odioso que el personaje destila durante toda su presencia en la vida de Guts. Lo primero que el protagonista hace en consecuencia de esto es cazar a su abusador y, con una espada en la boca, hacerle confesar de vuelta a quien le vendió. Pero antes de que pueda efectuar la palabra, baja el filo de su espada y le atraviesa la garganta para mantener el consuelo de la negación. Momentos más tarde, Gambino es herido de gravedad y pierde una pierna, cortando allí sus años de mercenario ante el desconsuelo de su hijo. Y aquí uno diría que al menos ante el alejamiento del campo de batalla y resignación a una vida más tranquila, podría reflexionar y volverse alguien con una mísera gota de humanidad. Y todo parece indicar que sí, cuando se lo ve acariciando tranquilamente a un inocente perro y recibiendo las noticias del logro de su hijo en el campo de batalla. Pero, ante el más mínimo inconveniente, tal y como con Guts, descarga en el perro su frustración y le propina un innecesario golpe para luego amenazar a otros 2 mercenarios a quienes, igual que a todo el mundo, ve como inferiores. En medio de la lluvia, transgrede la privacidad de su hijo con furia y desprecio, y decide confesar todo el odio hacia él que se ha guardado durante años, culpándole de cuánto mal hubiese ocurrido en su vida por sus orígenes que los supersticiosos calificaron de mal augurio, y diciéndole las palabras que se repetirán en diversas ocasiones a lo largo de su vida, precedidas por su improbable supervivencia. Tú tendrías que haber muerto. Su vida no es vista como un milagro, sino como una maldición. Su nacimiento no es celebrado, sino que marginado y despreciado.
Su sorprendente supervivencia a lo largo de toda su vida no es elogiada y admirada, sino indeseada. Todo lo que Gambino hizo a lo largo de estos años no fue cuidarlo y apreciarlo, sino detestarlo y usarlo. Tal descargo solo deja una última confesión antes de lanzar un patético ataque sobre el niño. Sí fue él quien lo vendió y dejó que le abusaran, y lo confiesa orgullosamente sin remordimiento bajo la excusa de que era una molestia y su madre murió por su culpa, como un acto de venganza al haberle hecho sufrir matando a Sis. La vida entera de Guts se viene abajo y la desdicha se apodera de su ser por unos eternos instantes. Sin dejarle tiempo a procesar la revelación, el desgraciado lanza un ataque sobre su pobre hijo que esta vez alcanza su espada y, sin querer, acaba perforándole el cuello y rematando su ruin vida, no sin antes dejar caer sobre él, como últimas palabras, toda la responsabilidad de la muerte de su amada, haciéndolo así el autor del pecado del parricidio. Ni en su último suspiro deja de ser un perverso, miserable y patético ser que no será recordado más que por lo despreciable y hostil que llegó a mostrarse hacia el mundo. Aceptó a Guts en su familia solo porque Sis le quiso, pero en cuanto ella muere, no solo le desprecia como siempre hizo, sino que directamente lo maltrata a propósito. Solo es capaz de mostrar algo de humanidad con Sis, y ni así, porque le es rudo y rústico. Esto también rememora momentos posteriores con Casca, el niño de la luna, y Guts, aunque claramente Guts no es Gambino como tal, pero sí es una reminiscencia de esa incapacidad de conectar de ambos, incluso por el silencio de la madre en cuestión que solo sabe balbucear y se comporta de forma errática y obsesiva con un bebé maldecido desde su desdichado y maldito origen. Ahora Guts sale otra vez de la tienda, pero esta vez con la sangre de su padre sobre sus hombros, y es perseguido por los demás mercenarios que tienen la desfachatez de decir que Gambino le trataba bien y apiadarse de él. Niveles subterráneos de empatía por un chico que nunca hizo nada malo, solamente de vuelta por sus orígenes. Tales supersticiones son tratadas a lo largo de toda la obra en las consecuencias que la ignorancia y el miedo provocan en aquellos desafortunados de ser tildados, bien sea de herejes o de malditos de nacimiento. Una flecha alcanza a Guts que cae por el barranco y es tomado por muerto por los bandidos que vuelven a su campamento, no sin antes exclamar compasión por el pobre Gambino. Y en ese momento que mezcla los sentimientos más depresivos y tristes que un ser humano pueda experimentar, apenas pudiendo mover su cuerpo del dolor, una noche estrellada se muestra completamente indiferente al sufrimiento del individuo, empequeñeciendo su figura y relegándola a un plano secundario en el costado de tan bella composición. El gran todo, el universo, no es capaz de percibir el sufrimiento humano. Todas nuestras memorias y problemas tan importantes no son más que hechos anecdóticos en un mundo que seguirá girando, aun si nosotros estamos en la mayor de las tinieblas arrastrando con él todas nuestras vidas y viéndolas como insignificantes motas de polvo. Más que encontrar en esto una verdad deprimente, en Berserk hay un refugio en la luz de la luna en mitad de una fresca noche. Guts pasa muchas de las etapas más importantes de su viaje en silencio y solitario, contemplando meditativamente estos bellos paisajes. Hay un acogedor refugio que se encuentra en el confort de descansar antes de continuar con la lucha. Retraído de la sociedad, encuentra un respiro en la interiorización que tan vasto exterior nos facilita realizar. Una bella ironía en mirar al infinito y, sin embargo, que ello nos lleve a mirar dentro de nosotros mismos. Rendido en el suelo, con varias costillas rotas y luego de un desmayo, se levanta y medita acerca de su existencia, contemplando toda su vida como no más que un hecho desafortunado, contando su supervivencia a la persecución como otro infortunio más, mientras carga a ráfagas su espada. Cuando de las colinas surgen las figuras de lobos hambrientos, ansiosos de rasgar su carne y darle fin a su existencia mientras los mira cabizbajo, el niño piensa que ha llegado su hora. Pero, en un acto reflejo, atraviesa con su espada la garganta de un lobo y lucha instintivamente hasta ahuyentarlos, una de tantas veces que la espada le salvaría la vida, como una filosa y pesada extensión de su voluntad de vivir. Incluso en el momento más bajo de su vida anímicamente, es incapaz de rendirse así porque sí ante la posibilidad de luchar por su vida. Vivir es una maldición y bendición que todos cargamos. Pero rendirse ante la muerte como consuelo es un engaño en el que no debemos caer, pues la muerte es un absoluto, la vida es posibilidad. Y mientras haya vida, así sea en el peor de los lugares, hay esperanza. Al borde del desmayo, Guts piensa en Gambino antes de caer tendido al suelo. Por fortuna, es encontrado por mercenarios que le rescatan inconsciente, soñando que parte a la luz a la que Gambino partió.
Y así termina la infancia de Guts y pasa directamente con un timeskip a ser un adolescente despreocupado e indiferente que solo lucha por vivir un día más. Esta etapa de niño será un reflejo de su vida adulta: violencia, desprecio, abusos e impotencia. Ante tan desdichados orígenes, uno imaginaría que la existencia de Guts sería marcada por el resentimiento contra la vida. Pero todo lo que este infortunio despierta en él es una necesidad absoluta de sobrevivir a toda costa, que le dotarán de una fuerza extraordinaria capaz de imponerse incluso ante el propio destino y plantarle un duelo de voluntades. Estos no son los orígenes de un hombre triste y desamparado, es la historia de un luchador inquebrantable que no se rendirá inclusive ante la más cruel de las tragedias en reivindicación de la vida, la lucha y la voluntad humana. Esta es la fuerza de alguien cuyo único objeto que permaneció toda su vida a su lado fue una espada. Guts es un hombre frágil e inseguro en el cuerpo de una persona fuerte físicamente. Así lo demuestra a no querer que le toquen debido al trauma que Donovan le provocó. No es que carece de una mentalidad vigorosa, sino que su dura y sufrida crianza se ha hecho un hueco dentro de su ser, que difícilmente será capaz de tapar por mucho que lo intente. En un feroz combate, un joven le observa desde las alturas con su banda e identifica en él rasgos interesantes que demuestran una falta de miedo y autopreservación en su estilo de lucha, desafiante ante la suerte y muerte. Característica que acabará reafirmando luego al morder la espada de Griffith, en una potente demostración de su personalidad luchadora y llena de vigor, como un hombre totalmente incapaz de rendirse, sea cual sea la circunstancia que le toque atravesar. Pero ni ese fuerte carácter ni su nivel de habilidad actual son rivales frente a un halcón que se muestra muy superior en combate y le derrota una y otra vez, para adueñarse de su vida como un esclavo, colocándole los grilletes a través del humillante duelo. Ver a este hombre, desde su tierna infancia, sufrir tantas injusticias presentadas en su vida, hace que crezcamos junto a él, y nos encontremos conmovidos ante cualquier acontecimiento de su vida en los cuales nos veamos reflejados. Se culpa a sí mismo incluso de cosas de las que no tiene nada de responsabilidad, y eso le hace tan humano y entrañable, al punto en que generamos simpatía, empatía y apego hacia él. Es por ello que verle triunfante en potentes imágenes de arcos posteriores o simplemente expresando su gratitud o emoción mediante honestas sonrisas logra sensibilizar tanto nuestros corazones debido a que hemos acompañado su camino y sabemos el valor de aquellas expresiones que no son frecuentes en él. Rodeado de tinieblas, la adversidad moldea el carácter del niño de la oscuridad, que agita su espada en la frialdad de la nada misma. Antes de continuar, me gustaría agradecer al patrocinador de este vídeo, Surfshark VPN. Surfshark es una aplicación con la que puedes hacer tu conexión a internet segura y privada a través del cambio de tu dirección IP a otra parte del mundo, protegiendo así tu ubicación y datos personales. Esto, además, te da ventajas como el poder ver series que no están disponibles en tu país en servicios de streaming. Por ejemplo, Hunter x Hunter 2011 está disponible en Netflix, pero solo para ciertos países, como Estados Unidos. Si busco una IP de este país con Surfshark y entro de vuelta a la plataforma, ahora sí me permite ver la serie sin ningún problema. Si estás interesado en esta y más ventajas, en la descripción tienes mi link de afiliado y mi código KILUKA, con el que podrás obtener un descuento del 83% y 3 meses gratis, apoyándome de paso con este contenido. Muchas gracias a Surfshark por patrocinar este vídeo y sigamos. Aquí, incluso si lidiamos con asuntos sangrientos como matar gente o ser asesinados a diario, extrañamente aún somos capaces de llorar, reír y enojarnos. Luego del primer combate contra Griffith, en el que es derrotado sin tener la más mínima oportunidad de vencerle, Guts se encuentra en una pesadilla corriendo de una figura desnuda, de grandes garras y cuyo rostro no tiene forma definida, más allá de sus grandes ojos que le miran fijos y sin forma, mientras empequeñecen su figura también desnuda en representación de su fragilidad ante el abuso. Intenta cortarle con su espada como el único recurso que un niño pequeño puede tener ante semejante bestia, pero no tiene efecto. Signo también claro de su impotencia e incapacidad de hacer algo frente a lo que se le avecina. Intenta hablar con Gambino, pero no tiene caso. Le culpa de la pérdida de su pierna y de su muerte. No hay forma de que se salve. Su padre procede a hablar con un perro que posee la cara de Sis, su madre, con su rostro deformado por la enfermedad. Los dos únicos seres vivos a los que hemos visto que Gambino les da cariño, a pesar de que también lo acompañaría de su típica rudeza, frialdad y soberbia. Guts intenta explicarse, pero antes de que logre razonar, la figura de Donovan surge de ese rostro sin forma y le atrapa finalmente. Entre llantos y gritos, intenta llegar a donde sus padres se encuentran, pero no hay caso, solo quedan los huesos de sus cadáveres, y él es el único vivo que sigue rogando por su perdón y deseando su propia muerte. La culpa, el síndrome de
superviviente, haciendo eco en su mente, que no puede comprender que él es la verdadera víctima de todo lo que le pasó. Y allí, en un espacio desprovisto de su fondo, con la oscuridad extendiéndose en la infinitud, una figura femenina de ojos negros le da al chico la primera muestra de calor humano que ha recibido desde el fallecimiento de su madre. La incapacidad de moverse y el confort que este cobijo le da impide que el chico intente zafarse de su contacto y se quede descansando hasta su pronta recuperación. Lo primero que hace la banda es diferenciarse de las anteriores personas que estuvieron en su vida, cuidándole cuando está al borde de la muerte a pesar de ser un desconocido. En cuanto sale de la tienda de campaña, ve a la mujer que lo ayudó discutiendo con el hombre que le venció. Frustrada, no logra convencer al joven que la obligó a darle calor desnuda a un hombre desconocido y se dirige directamente a Guts, quien la reconoce por sus ojos y le da un inesperado golpe en el estómago para luego expresarle que hubiera sido mejor que hubiera muerto en aquel momento, cortando de un sablazo cualquier sensación pura y afectiva que pudiera haber recibido de su ayuda escasas horas atrás. A Casca puede no gustarle una orden, pero su admiración por Griffith es más que su voluntad. No es por Guts que lo hace, es por su líder. Se explica el motivo de tal enfado de Casca. Ella renunció a su feminidad para ser una mercenaria y servir a Griffith. Calentar a un hombre desconocido no es su ideal de vida, precisamente. El conflicto femenino de Casca será desarrollado cuidadosamente a lo largo del arco en un momento histórico en el manga, en el cual tener personajes femeninos que tuvieran más propósito que servir a los masculinos era cosa inusual. A continuación se da el primer intercambio de nombres entre quienes, sin saberlo, marcarán de forma definitiva la vida del otro. Guts y Griffith, halcón y perro, luz y oscuridad, bestia y divinidad. Sus diseños no pueden ser más diferentes entre sí. Alguien de apariencia rústica y ruda se ve enfrentado en un duelo a alguien de aspecto angelical, de lacios pelos que caen hasta sus delicados hombros. Guts tiene sus primeros contactos con la banda que cambiaría su vida entera, y Griffith expresa sus deseos de poseerle como un miembro de la misma, por su forma de luchar tan valiente y despreocupada. Aquí podemos ver por primera vez esos rasgos tan únicos de Griffith, entre ser un niño inocente y un adulto cínico. La lectura de sus acciones es tan confusa como complicada. Es incapaz de comprender cómo alguien a quien atravesó con su espada, luego de que sus mercenarios vayan a intentar matarlo, pueda rechazar su propuesta. Y es entonces que otro rasgo más de su personalidad surge. Va a conseguir lo que quiere, incluso si eso requiere el uso de la fuerza. No acepta oposición de ningún tipo. Y así, en un intenso combate, Griffith acaba de vuelta vencedor, y en un gesto alejado de la ruda forma de ser de un mercenario, y más cercano a la delicadeza de un príncipe, agarra su rostro y, con los ojos de un niño que consigue un juguete, le dice: "Ahora eres mío". Frustrada por la extraña obsesión de Griffith por Guts, Casca muestra sus primeros signos de envidia hacia él, y así comienza un triángulo amoroso donde quien empieza ganando es Griffith, teniendo todo lo que él quiere desde un principio. Los soldados, en una reminiscencia a su yo de pequeño, murmuran sus planes para matarle, pero esta vez, a diferencia de antes, es un chico determinado y confiado a ganar. Ya no es un niño débil y frágil. En este punto de la historia, es un hombre bruto, determinado, carente de raciocinio, y que no está interesado por nada más que sobrevivir. Pero en cuanto Casca le dice que espera que muera, es una reminiscencia de anteriores tiempos en los cuales también solamente se deseó su muerte. Los dos lados de Guts se hacen presentes en apenas un par de páginas. Su indomable deseo de luchar y la hostilidad que los demás presentan con palabras hirientes a su existencia. Vuelve a su tienda de campaña y duerme de vuelta abrazado a su espada, en una posición que le permite estar preparado en caso de que vuelvan a invadirle. Un objeto que le ofrece el tan necesario refugio que su soledad necesita, cuya única función es protegerle. En momentos posteriores podemos ver a un Guts que, por primera y no última vez, es salvado por Griffith de la muerte, cosa que luego cambiaría al convertirse Guts en su protector en las sombras, y en quien asumiría las más difíciles batallas contra los más duros oponentes. Esa noche, bajo las estrellas y la luz de la luna, Guts recibiría las primeras muestras de cariño y aprecio de su vida desde que su madre murió. Gente genuinamente alegre por sus logros, un entorno que carece de la hostilidad típica hacia su existencia, y sencillamente desean celebrar integrándole al grupo. Y aquí se muestran las primeras diferencias de la banda del halcón con otros grupos de mercenarios. Incluso con lo que conlleva ser un mercenario, no significa que vayan a ser unos desagradables asesinos cuyo único objetivo es vivir un día más y están juntos sencillamente por conveniencia y supervivencia. No,
son una hermandad unida bajo la luz de su líder. Todas son pequeñas llamas que se unen a una llama más grande por un mismo objetivo, una misma visión. Esto sería un claro contraste, por ejemplo, con la banda de Wild, que son dirigidos en base al miedo. Griffith, en cambio, encanta a la gente, hace que deseen seguirle, ser partícipes activos de una leyenda. No son capaces de comprender si es un niño, adulto, bondadoso o malvado. Su atractivo es que no es alguien estrictamente blanco o negro. A veces realiza acciones malvadas o cuestionables moralmente con una sonrisa inocente de niño en la cara, porque para él es solo un juego, y normaliza el mandar a alguien a hacer lo que les ordene aunque no les guste. No respeta las voluntades ajenas, pero esa incomprensión y confianza en sí mismo les atrae y hace que quieran arriesgar su vida por ese propósito más grande que él promete. Estas charlas con Judo se darán en repetidas ocasiones y acabará convirtiéndose en uno de los personajes más entrañables de la banda. Es un tipo útil, habilidoso e inteligente, pero también es común y allí reside su encanto. Equilibra a los tres monstruos que protagonizan el arco y se muestra como un tipo normal y entrañable con sorprendente intuición y mucha inteligencia emocional y táctica. Lee las situaciones con un punto de vista mucho más objetivo que el resto y sirve de juez imparcial en ocasiones complicadas. Como personaje es un recurso del escritor andante, pero eso no tiene por qué ser malo per se. Hace un fantástico trabajo balanceando y siendo un punto de unión entre los tres personajes principales del arco, incluso cuando entre ellos pueda darse cierta distancia. Y si bien la banda del halcón parece presentarse como la antítesis de la anterior vida de Guts, la hostilidad hacia su persona parece persistir en Casca y Corcus, personajes incapaces de aceptarle, pero no por un tema de supersticiones, sino de envidia y odio. Todo empieza por la extraña fijación de Griffith hacia él, a pesar de poco tiempo que lleva en la banda, y se potencia con aspectos de su personalidad y forma de luchar que no les agradan por mostrarse distinto a lo usualmente visto en esta banda de mercenarios. Por su crianza y anterior experiencia, Guts aprendió a mostrarse individualista en el campo de batalla y no preocuparse por el grupo y la estrategia militar. Y a Casca, siendo tan estricta y seria para lo militar, claramente le molesta tal forma de comportarse. Y esto se le suma a que Griffith lo premia, valora y distingue más que a ella por tal actitud. Si bien hablaremos de odio, amistad y amoríos en una próxima sección, es importante recalcar que la estadía de Guts en la banda del halcón es su primera experiencia con una familia. Con sus pros y sus contras, el que fuera criado fríamente, con odio y distancia, aprende ahora sí que la compañía de otra gente le puede ser más que una simple relación comercial. Se puede encontrar en ello un verdadero motivo para blandir su espada, proteger la calidez que su compañía le ofrece, las pequeñas llamas que aún hoy arden en su corazón. Desde su concepción, la espada ha sido parte fundamental del personaje como metáfora de la lucha humana, pero la razón de blandirla es lo que genera ese toque existencialista en la obra. El frío dolor de la soledad y el rechazo es lo que reside en el fondo de los momentos más apáticos y oscuros del personaje, y en ello se encuentra el simple deseo de encontrar la paz y tranquilidad en el confort y sostén emocional de calor del seno familiar. Por ello es tan cruel el final del arco, que es encontrar lo que él nunca supo que buscaba y perderlo cuando pensaba que no lo iba a necesitar más. Antes del eclipse quería volverse a marchar, pero al ocurrir la tragedia solo pudo refugiarse en la autoafirmación de que la banda sigue en pie y nada ha cambiado. Etapa del duelo, de la negación, del hecho traumático que ha experimentado. De allí la frase, ¿por qué solo me doy cuenta de las cosas cuando las pierdo? En otra sección tocaremos el triángulo amoroso entre Casca, Guts y Griffith, pero es interesante notar cómo los dos primeros son personas que nunca han conocido el amor en su vida. Nadie se ha preocupado nunca por ellos y son despreciados por una condición que no pueden cambiar. Uno en su nacimiento, otra en su sexo. Esto hace que, ante la aceptación que Griffith les da al entrar a la banda, se encuentren atraídos a buscar su validación y a seguir sus órdenes religiosamente. La lealtad es la base sobre la cual gira el liderazgo de Griffith. Este les recluta en forma inspiradora o violenta y se beneficia, para escalar hacia la cima, de esa magnética atracción que el resto siente hacia él. Esto tiene sus contraproducencias, pues Griffith no tiene problema en denigrar a los demás física o moralmente si esto supone cumplir sus caprichos. No es alguien que acepte un no por respuesta, e incluso se comporta como si fuera un berrinche de niño pequeño cuando Casca se queja por haber tenido que sacrificar su integridad femenina en calentar a alguien que ni conoce para que sobreviva luego de haber matado a varios integrantes de la banda. Al nunca haber recibido amor, tanto Guts como Casca son incapaces de comprender los límites que tiene una persona que en serio te ama y no te está utilizando. Cuando dejar ir a alguien porque su toxicidad es parte esencial de su relación contigo, y cómo la atención no se debe rogar a alguien a quien supuestamente le importas. Casca se pasa todo su trayecto en la banda del halcón mirando la espalda de Griffith y desde abajo con la esperanza de que algún día voltee a verla, hasta que se da cuenta de que nunca lo hará. Tal vez
sea mejor que ella misma voltee a ver a quien siempre estuvo ahí, aunque nunca lo haya visto. La hermandad es otro de los puntos clave que hacen a esta banda diferente a otras. Cuando un miembro está en peligro, el otro es capaz de todo con tal de salvarlo, incluso si no es alguien por quien simpatice en exceso. La idea es protegerse entre sí para proteger los sueños de su líder. La perfecta definición de este grupo de mercenarios se puede encontrar en la escena de la fogata de los sueños. Aquí, Guts y Casca reflexionan sobre cómo cada una de esas fogatas pueden simbolizar un sueño, una persona. Cada luz que está prendida tiene a alguien detrás, con metas, aspiraciones, miedos, inseguridades. Todas son válidas, todas tienen detrás una historia. Una llama pequeña como esa puede extinguirse fácilmente. Y esto también se puede contrastar con la oscuridad que adquiere Guts al no unir su llama con más gente. Pero si se unen una a una, la llama es más fuerte. Esa llama es Griffith, el halcón de la luz. Alguien que une a la gente bajo su sueño, haciendo que el suyo propio pase a ser el de su líder. Es una banda romántica, un grupo de amigos juntos bajo la premisa de lograr la grandeza, sus ambiciones, reconocimiento, la idea fantasiosa de pasar de ser simples plebeyos mercenarios a históricos formadores o conquistadores de un reino. Este grupo de jóvenes soñadores se verán sumidos a la mayor de las tragedias en un momento que ellos mismos, en su póster aliento, definen como un relato cuasi ficticio, como una triste historia en la que ellos no fueron más que personajes secundarios. Es una familia unida bajo el engaño de la ilusión de su resplandeciente líder, y ello hace que su eventual destrucción se sienta tan particularmente dolorosa, pues lo único que querían era ver realizarse los sueños de su Mesías, sin haber contemplado antes la visión que Guts tuvo arrodillado ante los inhumanos e inexpresivos rostros que decoraron el lugar de la inesperada y presagiada masacre y traición que se dio en la penumbra de la destinada pesadilla. No se trata de si son buenos o malos, o de entenderlos o no. Es lo que define a esos hombres que reúnen a otros hombres. Griffith en este arco se encuentra en una posición muy diferente con respecto al resto de arcos de la obra. A lo largo de los 11 tomos y medio que dura el arco, vamos descubriendo poco a poco su personalidad mediante sutiles pistas que indican que no solo este hombre no es normal, sino que está destinado a cosas muy por encima del entendimiento de los demás. Griffith es incomprendido por todos, bien sean personajes de la obra o incluso los propios lectores de la misma, pues sus acciones son confusas, fuera de la norma. Siempre parece encontrarse en otro plano con respecto al resto, y esto a posteriori se comprenderá de la forma más cruel posible. Primero, nos encontramos con un elemento muy interesante de su diseño, que es la diferencia entre cuando usa su casco y cuando no. En caso de usarlo, sus expresiones no pueden ser divisadas. Sus acciones más maquiavélicas suelen estar acompañadas de este mismo. Y es aquí donde la seriedad se muestra en él, y se deja esa apariencia angelical y de niño cubriendo sus delicados cabellos y dejando solamente unos ojos de gato que pueden ser capaces de expresar la más oscura de las maldades. Haciendo además un pequeño juego con el lector, al contrastar su sombría y siniestra apariencia y actuar en el primer arco con este joven soñador que no tiene idea de lo que le deparará en un futuro. Un interesante jugueteo entre dos caras, una silenciosa sin aparente expresión y otra encantadora y carismática capaz de estar en un momento filosofando con una princesa en la cima de las escaleras de un palacio y al otro compartiendo el bello momento en el que casi alcanza su sueño al lado de sus compañeros. Una sonrisa inocente como la de un niño, pero capaz de dislocar un hombro como si nada. Esto nos mantiene también alerta a lo que vaya a hacer, pues es un hombre agradable, pero con el que es mejor no relajarse demasiado. En la escena del baño se subvierte toda la expectativa y se arranca desde cero. Ahora el Vegelit representa un juguetito siniestro pero curioso. El desnudo es normal y signo de transparencia y jugueteo, y Griffith es un inocente niño con ambiciones muy por encima de lo que cualquiera de esos mercenarios ha visto hasta ese momento, pero al mismo tiempo un hombre formidable con la fuerza y la voluntad de realizarlas. Cuando todo eso, en los primeros tomos, se vieron asentados justamente como puros símbolos de maldad, se presenta ahora sí ante Guts como se presentó ante todos los otros miembros de la banda, como si fuera el fundador de una nueva religión. Cuando consigue a Guts, cuida su juguete hasta en los más mínimos detalles, como decirle que no hable mientras van a caballo porque se morderá la lengua, o molestarse en ir a salvarlo cuando está en la retaguardia. Cuando le piden explicaciones, este afirma que finalmente consiguió algo excelente, no iba a desperdiciarlo en una pequeña batalla, confirmando su visión de los demás como peones, soldados, no como compañeros. En la misma escena acaba mostrando su sueño, el reino, también ratificando desde este momento que al escoger su lecho de muerte ve a los demás como sacrificios hacia su sueño, pero luego, en cuanto pasa el tiempo, su cambio se ve reflejado sutilmente en el diálogo de
Aquí ya no ve a Guts como un juguete que debe cuidar, sino como un amigo que es su sostén emocional, y no se da cuenta de ello. Tal evolución en su personaje es remarcada por Casca, quien afirma a Guts que Griffith no es nada sin él. Entre otros rasgos característicos que se mantendrán a lo largo de todo el arco, bien sea en forma cínica o incluso inspiracional, se puede encontrar la absoluta necesidad de poseer todo lo que éste tiene a su alcance. No tanto en un sentido de controlar cada acción. Mientras estén bajo su yugo, Griffith es alguien que deja hacer a los demás, confía en sus hombres, eso no le molesta. Lo que le molesta es sentir que algo que debería ser suyo escapa a su control. Es bastante significativo el uso de la fuerza de Griffith para obligar al resto a obedecerle. No desea pedirlo por favor. Va escalando en su insistencia hasta que no le queda de otra. Desde el primer momento demuestra no darle importancia a los deseos de los demás, cuando fuerza a Casca a acostarse con Guts, aún sabiendo lo que le costó dejar su feminidad de lado. Incluso se muestra confiado en su dominio al decir frases como por ello, su reacción al ver que Guts se quiere ir, además de la importancia que tiene él para completar su sueño, es una de sometimiento y subyugación ante la posibilidad de la falta de control. Si bien Yudo dice que lo que se toma por la espada se recupera por ella, lo cierto es que Griffith tiene esa respuesta por su posesiva forma de ser. Curiosamente, lo que acabaría haciéndole ascender a la cima sería algo que escapa a su control, como el Behelit y la causalidad. Griffith triunfa frente a los aparentemente intocables conspiradores políticos por su irrupción con una forma distinta de tomar el Juego de Tronos. Para Griffith no hay realeza, nobleza o plebeyos. Los que mueren son los derrotados, y él cree ser capaz de derrotarlos tomando el juego político como un campo de batalla. En ciertas ocasiones se le ve actuar con una actitud ciertamente picaresca, de inteligentes decisiones, pero sin dejar de tomar todo como un juego, un desafío. No cae ante las provocaciones ni expresa emociones fuertes en público que puedan afectar su estatus de caballero noble. No se toma nada personal a no ser que tenga que ver con su control sobre los demás. Incluso ante la eventual tortura del rey, tiene una clara lectura de la situación y sabe, al igual que en muchas ocasiones, cómo torturar y pegarle donde le duele a sus adversarios, bien sean políticos o militares. Tal carencia de personalismos y riñas personales le hacen poder pensar en frío y ser un genio táctico y militar, pero ello también se expresa en el hecho de no sentirse responsable de los que mueren siguiéndole, pues considera que ellos lo hicieron bajo su propia responsabilidad. Intentará evitar que pase lo posible, pero no siente que deba sentirse culpable y abandonar su sueño por el hecho de que ello conlleve muertes y destrucción. Es importante notarlo porque a posteriori, cuando Guts le pregunta en el arco de la condena si no siente arrepentimiento por lo que hizo, él responde que no abandonó su sueño y que con eso le basta. También es un hombre que, según Yudo y por lo que generalmente podemos notar en él, tiene confianza en todo. Es alguien que se sabe destinado a cosas grandes, a conquistar, a que su paso por este mundo no sea inadvertido. No solo eso, sino que también es capaz de transmitir esa confianza a los demás, y todo siendo completamente natural. No le hace falta fingir para ser considerado especial. Griffith confía en su suerte porque todo le ha sido predestinado, aunque él no lo sepa. Incluso cuando le disparan unas flechas, se salva por casualidades. En cuanto pierde a Guts, esa concepción de que el mundo ha sido hecho para que él lo tome y domine, se cae al suelo. Y por ello, en un desesperado desahogo e intento de dominación, de demostración de su superioridad, se acuesta con la princesa Charlotte. Pero estos rasgos también se ven complejizados en su especial preocupación por si está demostrando ser cruel. Si bien es de un maquiavélico actuar y no permitirá que ninguna piedra sea un bache en su camino, no carece de ética o decencia humana, y le preocupa que su actuar afecte a los demás. Al igual que cuando reflexiona acerca de utilizar los cadáveres de sus compañeros como escalera hacia la cima de la ambición. Pero, y aquí uno de los elementos más esenciales para comprenderle, esta preocupación por sus acciones no viene acompañada de arrepentimiento y cambio, sino de seguir cargando esa pesada mochila a sus espaldas intentando evitar las pérdidas innecesarias y expresando su sufrimiento ocasionalmente en repentinos ataques que se dan en la sinceridad de la desnudez. En el primer caso lo hace porque sabe que no puede decir que no teniendo montones de soldados que pueden morir bajo su cargo si no lo hace, y cualquier atajo es bienvenido para él si con ello puede evitar que su sueño tenga más pérdidas de las necesarias. Y, teniendo que mantener las apariencias, tiene que ocultarlo a sus soldados. Esta necesidad de rasgar su intocable piel con sus uñas no es más que un escape a las potentes emociones que le causan el tener que vender su propio cuerpo en detrimento de su dignidad para intentar alcanzar esa cima inalcanzable que veía en sus sueños de infante. Cuando va con Charlotte, el caso es diferente. Curiosamente conquistó a la princesa únicamente con su encanto y carisma, incluso siéndole completamente honesto con respecto a sus visiones de lo que un sueño y un amigo son para él. Por ello, no es que esté precisamente vendiéndole su cuerpo, no está aparentando, simplemente lo hace en una decisión
apresurada y con el dolor de perder a su juguete y a su vez único amigo y hermano. Con la necesidad de mostrarse superior y poseerlo todo, intenta poseer antes de tiempo el corazón y cuerpo de la princesa. Arañarse la piel en una posición fetal que luego veríamos también en su renacimiento es una forma de simplemente dejar escapar las potentes emociones que siempre se ha tenido que guardar. La impotencia de ser incapaz de controlar o la necesidad de bañarse luego de la suciedad que dormir con ese perverso hombre le provoca. La autoflagelación expresa el sufrimiento que su sueño, incapaz de dejar de lado, le provoca. Su apariencia de Mesías no hace que deje de ser humano, y que el llegar por todos los medios posibles a una meta tan inalcanzable deje heridas en su mente y corazón. La necesidad de aparentar y la incomprensión del resto se ve patente en un Griffith que solo sabe expresar sus sinceras emociones con Guts, el único que le hizo perder de vista su sueño, aunque sea por unos instantes. Esto le vuelve un personaje muy interesante y atractivo, pues primero se muestra a un Griffith que parece más sacado de un cuento que de su mundo, un mesías de fuertes ideales destinado a liderar y hacer justicia en este mundo. Pero en realidad, por dentro, es un hombre frágil que también sufre las consecuencias de su estilo de vida y sus ambiciones. El cómo se pone cuando Guts se marcha es también reflejo de su incapacidad de entablar relaciones que no sean de dominancia sobre el otro. Directamente afronta el duelo con la pura intención de matarle, pues si él no puede poseerlo, no puede soportar que sea libre. Su fijación con Guts es uno de los temas centrales de su personaje. Hasta el momento de conocerle, era prácticamente un dios perfecto para sus subordinados. Pero cuando vio a aquel chico que parecía pelear testeando su suerte, se encontró especialmente atraído hacia él, pues su resolución y confianza en su forma de pelear es muy similar a la suya. Y eso, sumado a la actitud que tiene de no dejarse dominar y establecer su propio camino en la vida, son elementos que hacen que vea a Guts como alguien fundamental en quien confiar para que realice y proteja sus sueños. Griffith es la cara visible, encantadora y misteriosa. Guts la parte sucia, oscura y confiable. Juntos hacen un dúo que se complementa de forma brillante, bien sea en el protagonismo o en el antagonismo. Son tan diferentes como iguales entre sí, al menos en este primer arco. Pero todo cambiaría aquella fatídica noche en la que luego de hacer el trabajo sucio y acabar herido física y emocionalmente, Guts escuchó su filosofía de vida y se dio cuenta de que para su líder él no era su igual, sino una simple oveja siguiendo a su pastor. Griffith le desea para proteger su sueño y ser un apoyo emocional, alguien en quien confiar. Pero Guts no desea simplemente ser un inferior, quiere ser su igual. Su objetivo es encontrar, más allá de su propia supervivencia, una razón para blandir su espada. Curiosamente, lo que lo hizo ascender a los cielos es justamente lo que lo hará caer al suelo. Depender demasiado de su comandante es lo que hizo que se derrumben los sueños del líder. Las grandilocuentes ambiciones que poseía solo podían ser alcanzadas por personas extraordinarias en quien pudiera confiar y que siguieran religiosamente sus excelentes estrategias. Pero es imposible tenerlo todo a la vez, sobre todo esperando que alguien que debería ser tu igual sea tu inferior. Por ello, su última frase como humano va dedicada a Guts, porque fue el único que le hizo perder de vista su sueño en los cielos y mirar a la tierra por su hermano. Se plantea allí una división entre dos caminos en la vida. Mientras que Griffith siempre procura la distancia con los demás por su posición elevada, se aísla y se puede ver en simbolismos visuales como cuando hace la pose de un feto en el útero rasguñándose y abrazado a sí mismo como claro gesto de protección. Guts acaba encontrando la unión cada vez más cercana, incluso con aquellos miembros de la banda que más le odiaban en un principio. Griffith es un hombre capaz de sacrificar a los demás. Guts desea proteger a los demás. Griffith usa su fuerza para forzar a los demás. Guts para proteger sus sueños. Griffith desea liderar. Guts desea decidir sobre su propia vida sin involucrar a los demás. ¿Qué es mejor? ¿El líder mesiánico o líder protector? Griffith es prácticamente la historia de un Jesús devenido en demonio. Se convirtió en Mesías para su grupo de seguidores y ayuda a los más débiles, pero molestó demasiado a los poderosos. Jugó con fuego y por ello hicieron que caiga. Pero aquello no sirvió de mucho, porque luego resucitó y volvió a tomar lo que le pertenecía. Si bien hay claras diferencias en tanto que Jesús no mandaba a sus seguidores a morir por él, lo cierto es que los dos son seres de otro plano dimensional que se encarnan en la tierra para dar luz y esperanza a la humanidad con sus enseñanzas y ejemplo. Griffith es un personaje con el que Miura habilidosamente aprovechó para crear a uno de los antagonistas más complejos y profundos de ficción alguna, en base a simbolismos, su diseño, la subversión de la expectativa
la caracterización, humanidad y tridimensionalidad que es capaz de imprimir en él. Alguien con tantas lecturas que se vuelve indescifrable tanto para su subordinado como para el lector, mostrándose indeciso entre su sueño en los cielos o bajar a la tierra con aquellos que le brindaron alegría y hermandad. Alguien con quien las lecturas morales se vuelven burdas discusiones que solo terminan en blanco y negro por la incapacidad de comprender su complicado actuar en su delicada posición. Mientras más arriba uno escala, mayor capacidad de daño y responsabilidades adquiere. Y Griffith es un perfecto ejemplo de cómo el seguir a un líder mesiánico y entregarnos en sus manos hará que podamos ser meros sacrificios para sus sueños, y de también saber elegir nuestros sueños, comprendiendo cuánto es demasiado con tal de alcanzar una meta. Griffith lo pierde todo en su búsqueda de un concepto abstracto en vez de simplemente desear cosas humanas y alcanzables que dependan de uno mismo. El camino en la vida, por duro que sea, es reconocer nuestra libertad y pelear nuestras propias batallas. Para mí, un amigo es alguien quien es mi semejante. La escena de la escalera no solo sirve para reflejar la filosofía de vida de Griffith, sino también su relación con los demás miembros de la banda, y el cómo esto afectará en su desarrollo futuro. Aquí Griffith afirma que no considera amigos a quienes comparten el tiempo con él. Un amigo es alguien que se asemeje a él en la dignidad de entregarse al dios de los sueños y no seguir a nadie más que a sus propias metas. Esto muestra cómo Griffith rechaza la igualdad entre seres humanos, divide a las personas entre rebaño y pastor, seguidores y líder. Los que pertenezcan a la otra clase no son dignos de su aprecio, de ser llamados amigos. Y esto directamente remite a su visión de su propia banda, frente a la mirada atónita e inocente de un exhausto Guts, que pensaba encontrar un consuelo en que, al menos, al llegar con su líder, iba a encontrar el confort y calor hogareño de su nueva vida. Este diálogo afecta profundamente al concepto de amor de la obra, y construirá a un Griffith frío y desinteresado hacia la vida humana en general. Solo puede entablar relaciones de dominancia o rivalidad hacia los demás. Por ello su vínculo con Guts le confunde y atrae, pues es el único que plantea una tercera opción hacia esta posible amistad, a pesar de que todo lo que él repudia, vivir solo por otro día, seguir los sueños de alguien más y basar su existencia únicamente en la espada, se encuentra representado en su figura. Una de las dinámicas más interesantes que aporta el arco es el triángulo amoroso que representan Griffith, Casca y Guts. No solo porque de por sí es una estructura que da juego a construir relaciones complejas y desarrollar profundamente a sus personajes, sino que también los vínculos se van invirtiendo, potenciando o cambiando de lugar. En primera instancia, hasta el momento en el cual Guts protege a Casca y escucha su historia, los roles eran bastante sencillos. Casca quería ser valorada por Griffith, Griffith estaba muy interesado en Guts, a Guts le da igual todo al principio, pero poco a poco va sintiéndose más cómodo con Griffith, al punto de volverse su amigo, y, por ende, al ver el fuerte vínculo entre ambos, Casca tiene celos y envidia de Guts. Fuera de triángulo queda Charlotte, aunque es también un punto clave en el interés amoroso de Casca por Griffith. Pero hay dos eventos clave que cambian totalmente las relaciones entre los tres: las escenas en la cima de las escaleras y la protección de Guts a Casca cuando estos dos caen por el barranco. Curiosamente, los dos eventos ocurren de seguido en cuestión de un par de capítulos. El tomo 6 es uno de cambios muy potentes en el desarrollo posterior del arco. En estas dos escenas hay dos elementos en común que unen a dos personajes de mutua enemistad: el cuidarse entre ambos y Griffith. El primero es un punto fundamental de su relación incluso a futuro, y se expresa en un simbolismo muy marcado: el calor corporal. Bien sea por cuidar al otro debido a sus heridas o por simplemente taparle con su capa en señal de recuperación y protección, el contacto físico entre ambos personajes les coloca en una relación de cercanía desde sus primeros contactos. Les guste o no, crecen y se desarrollan en un cuidado mutuo desde un principio, y esto les unirá aún más cuando se dan cuenta de que comparten estos momentos de cercanía y calor frente a la frialdad y distancia de un Griffith que poco a poco se va consagrando por sus logros y va volando cada vez más alto, perdiendo de vista a los que siempre le siguieron, pero quedaron relegados al suelo en otro plano. Tal necesidad de validación de su líder hace que, en la soledad, se tengan el uno al otro y vaya creciendo desinteresadamente una comprensión y reconocimiento del valor de cada uno. Guts y Casca se odian al principio, ella por considerar que no se preocupa por sus tropas y actúa como un perro rabioso, y él por la hostilidad y falta de reconocimiento hacia su persona. Y justamente esos valores se invierten totalmente cuando Guts la protege al caer por el barranco, pues él demuestra preocuparse por sus tropas, y ella reconoce el valor
que aporta a la banda. Dos personajes que en un principio se unen por la lejanía con alguien mutuo, acaban en una relación honesta y desinteresada, comprendiendo sus defectos y debilidades. Lo que hace especial a su romance es que es un amor sincero y de mutua sanación. Inicialmente ambos no se dan cuenta, pero son mucho más parecidos de lo que creen. Y en esa inseguridad por sus cuerpos, necesidad de validación, falta de amor, hostilidad del mundo que les rodea y existencialismo, se crea una confianza y entendimiento que da lugar a una bella unión amorosa. Y lo mejor de todo esto es que es un cambio y transición que se da de forma completamente natural y sin que se note forzado, a pesar de la rapidez del mismo. Y es porque el cambio no pasa por la esencia de los personajes, sino por la comprensión del otro y darse cuenta de sus propios defectos. Al punto en el que Judo nota este cambio y se encuentra en pequeños gestos como gritar por Guts cuando se va, en vez de fijarse en Griffith, que ha quedado derrotado y humillado en el suelo. La propia Casca duda entre los dos. No se inclina completamente en un principio por el otro, porque así es como el amor funciona. Normalmente uno no deja así como si nada sus sentimientos por alguien, a pesar de haber sido herido por esa persona. Es un proceso de desvinculación que tiene sus tiempos en cada persona. Casca siente celos por Charlotte y se agarra en un simbolismo de protección y confort de la capa de Guts, siendo un amor que comienza en el despecho y evoluciona con la sinceridad de la mutua curación espiritual de dos personas que solo necesitan conocerse y darse cuenta de que están hechos el uno para el otro. En tanto, Griffith queda completamente aislado poco a poco, hasta un punto en el que es sacado de la ecuación. No es necesitado por ellos dos, incluso han avanzado mucho más que él al darse cuenta de que la simple compañía del otro es motivo suficiente para seguir luchando día a día. Tanto es así que tienen que empezar a cuidarle, y él se vuelve quien requiere la atención y validación del resto. Esto se puede ver reflejado en las diferencias entre las relaciones sexuales que mantienen Guts y Casca, y Griffith y Charlotte. Mientras que en un caso el acto es reflejo de aceptación, superación y sinceridad en los dos, en la paz de la naturaleza, en el otro muestran inmadurez ambos. Pero en el caso de Griffith se encuentra un toque de perversión, necesidad de poseer a lo más preciado, para mostrar superioridad y un desahogo ante el despecho en la intranquilidad de la catástrofe que se avecina, marcado con ímpetu por la lluvia y truenos. Esto es un claro ejemplo de cómo una escena de sexo puede servir a un propósito narrativo mucho más grande que el simple fanservice. Incluso jugando con la forma en la que se realiza el acto, se puede profundizar en los traumas de los personajes, o la duración puede ser un factor que determine la agonía o placer que les está produciendo el momento. Berserk es una obra que es capaz de utilizar escenas de sexo muy explícitas de forma magistral, como un recurso narrativo en vez de reflejar perversiones del autor. Se convierte en un elemento atractivo de la obra por su atrevida transgresión de estándares y por la inusitada forma en la que es capaz de jugar con el lector, bien sea asqueándole y mostrándole el trauma de un niño para tocar temas de abuso infantil, como un recurso para mostrar la oscuridad de los siervos de la idea del mal, como desahogo ante la pérdida de poder, como superación de un trauma, etc. En el aislamiento de Griffith se puede encontrar una profunda debilidad, y en la debilidad, Berserk encuentra la maldad del ser humano. Ser débiles es lo que nos lleva a tener conflictos con el otro y a hacer maldades, no solo al mundo, sino que especialmente a nosotros mismos. La aceptación de la condición humana es inadmisible en un Griffith que se cree sin defectos ni debilidades, y que lo acabará pagando caro cuando sus alas sean cortadas por un perverso torturador. Lo que lleva a Guts y Casca a la cima de su desarrollo personal es lo que lleva a Griffith a la ruina de sus sueños. El amor y vínculo con el otro siendo reconocidos como parte fundamental de la felicidad del ser humano. Un sueño es algo que haces por ti mismo, no para otros. Griffith. Uno de los puntos centrales de la Edad Dorada es tocar todos los temas que llevan consigo el desarrollo y crecimiento humano. Guts va creciendo a lo largo del arco con el lector y se va encontrando puntos fundamentales de la existencia que probablemente todos hayamos experimentado. Y uno de los momentos de mayor incertidumbre y ansiedad en la vida de un ser humano es la realización de nuestro elemento diferenciador con respecto a los animales, la racionalidad. El ser humano es el único animal que es consciente de su propia existencia, y esto abre un mundo de posibilidades que no discrimina entre fines utilitaristas como la supervivencia por la superior capacidad mental y más ruin existencialismo que se hunde en el vacío por la incapacidad de concebir un propósito legítimo para seguir viviendo. En cierto punto de tensiones políticas, Griffith es víctima de un intento de asesinato por la envidia de Luke Julius a su ascenso triunfante. En ese punto de no retorno, el líder tiene que tomar la decisión de mandar a su comandante a asesinar en silencio al noble, a quien ya había asumido como el perpetrador de estas amenazas a su integridad física.
En el frío de la noche, un Guts que encuentra entre ese duque con su hijo un parecido a su relación con Gambino acaba con su vida y, por accidente, con la del propio niño. Su reacción al darse cuenta del homicidio que ha cometido es verse la mano y taparse la boca en una mezcla de vergüenza y sorpresa por lo que ha hecho. Ha matado a su yo de niño, a alguien cuyo único pecado fue ser hijo de una persona hostil en unas circunstancias y contexto difíciles de asumir. Se ha cobrado por primera vez la vida de un inocente. En su mente le vuelven los recuerdos de cuando mató a Gambino, también por accidente. Las pesadillas del ayer se destapan por primera y no última vez. Ve en el hijo de Julius una reminiscencia de la crueldad de Gambino con él. Por eso le duele tanto el matarlo por accidente. Al llegar buscando a Griffith, este no está y tiene que ir a buscarlo mientras Casca corre en un intento de ver qué ha pasado y ayudarle. Es entonces que Griffith, a pesar del angustiante momento que Guts ha tenido que vivir, plantea en un diálogo en lo alto de la escalera social su visión de qué es un sueño y un amigo y cómo debe ser vivida la vida. Guts sufre una crisis existencial al tener que escuchar las crudas palabras de quien tenía en tan alta estima por un vínculo que creyó suficientemente fuerte como para ser considerado amistad, pero que demostró tener una filosofía de vida en cierto modo discriminatoria hacia aquellos como él, que simplemente han seguido caminando sin rumbo ante el constante descubrimiento del mundo y de sí mismos. Se siente abandonado, sucio, sin valor, prácticamente traicionado. Sus acciones no solo no tuvieron recompensa, sino que son hasta despreciadas por su líder. Entre suciedad y sangre, al igual que en su nacimiento, recibe su desprecio. Griffith, brillante, se pondera en la cima de la escalera, mientras que Guts hace el trabajo sucio. El pensamiento del halcón revela una doble cara entre su forma de ser con la banda y lo que realmente piensa de ellos, en cierto modo siendo hipócrita, contradictorio, despreciando a quienes le dieron la oportunidad de estar en lo alto de esta escalera social, charlando con una princesa cuyo estatus de nacimiento es completamente ajeno al suyo. Es una persona que cree que no hay decencia y dignidad por el simple hecho de ser humanos. Afirma que hay que encontrar un motivo, al igual que él, para seguir mirando hacia el futuro. No concibe una vida cuyo único propósito sea seguir viviendo. Encuentra en ello una mentalidad de rebaño, de esclavo. Griffith se ve a sí mismo como alguien que posee una moral de amo, noble, superior, orgulloso y fuerte. Ciertamente nietzscheano su pensamiento, pero que mezcla elementos de maquiavelismo y un cinismo propio de quien no está preparado para convivir en sociedad, y que carece de empatía hacia el resto, a quienes ve como seres inferiores, porque ellos mismos no le dan valor a su vida, al no entregar su alma al dios de los sueños. Y en ello lastima a los que fielmente le siguen y ayudan a conseguir sus objetivos. Tan contradictorio. Les desprecia con indiferencia, pero al mismo tiempo se aprovecha de ellos. Esta forma de ver las cosas que él mismo se autoafirma al plantearlas con una princesa se ha radicalizado en él al ver que su banda crece, sube hacia las cimas, y él no necesita hacer ningún esfuerzo más que encantar con su carisma y pelear sus batallas. Todo le sale bien y siempre es beneficiado por ello. La gente está loca detrás suyo ante su indiferencia, y esto hace surgir en él un sentimiento de superioridad frente a los demás. Curiosamente, lo que le hizo ascender aún más al punto de poder estar teniendo esta charla, Guts, es el que hará que sus sueños caigan en la ruina al marcharse, justamente con una escena también acompañado de Charlotte. En su momento cumbre y su caída, ahí está ella, como reflejo de lo que ha podido alcanzar con su carisma natural. Cierto es, de todas formas, que seguir el sueño de otro no es la forma ideal de vivir, pero, como plantearé más adelante, la idea de tener una razón para vivir es un pensamiento sesgado que no tiene en cuenta el pensamiento lateral de ¿y si no se necesita una razón para existir? En su búsqueda de su sueño, Griffith pierde de vista lo verdaderamente importante para él, un amigo, alguien en quien confiar, en quien apoyar su hombro cuando las cosas salgan mal, cuando dude de sí mismo y de los demás. Una banda en quien refugiarse, que le quieran y aprecien, todo con tal de alcanzar un sueño infantil ante la debilidad absoluta que su ser representa. Luego del diálogo de Griffith, Guts se da cuenta de que en esos 4 años no ha hecho más que alargar su vida. En el arco se subvierte todo eso. Mientras que Griffith comienza con todo ya predestinado, Guts comienza desde la miseria. Y Guts acaba en lo más alto, pero con Griffith en lo más bajo. Son una balanza en la cual solo en el equilibrio pueden estar más altos. Nunca los dos pueden estar así. Quien hace débil a Griffith es Guts, pero no es porque ablande su corazón, sino porque revela todo lo que ha venido haciendo mal con su vida a lo largo de estos años. La incapacidad de aceptar una vida normal.
de entablar vínculos de igualdad con el otro, encariñarse, proteger a los demás, velar por la vida antes que por un objetivo abstracto. Al caer Casca y Guts por el barranco, se da uno de los momentos de mayor desarrollo como personajes y de sus relaciones interpersonales. Casca pasa de relatar la grandeza típica costumbre de su líder a su momento de mayor debilidad y vulnerabilidad. Cuando se encuentra a un niño muerto en el suelo con un sucio muñeco de caballero a su lado, este se da cuenta del valor de cada una de esas vidas que han sido sacrificadas con tal de alcanzar sus sueños. Los recuerdos de aquel niño sonriente que le miraba como si fuera un héroe de alguna historia invaden su mente y llega a una conclusión: lo que mató a este chico podría haber sido mi sueño. Allí los cambios empezaron a surgir en él. El Griffith que a lo largo de estos capítulos se venía construyendo como un ente heroico, divino, de leyendas, es también una persona con emociones y conflictos internos. Ante la culpa, toma la decisión de autosacrificarse. Vende su cuerpo a un noble para conseguir dinero y evitar la muerte de más de sus soldados. Su primer paso en un camino de puras apariencias. Luego de esto, la víctima del abuso intenta limpiarse en la pureza del agua matutina, mientras, con sinceridad, abre su corazón a Casca. Hice los cálculos: pelear 10 batallas o dormir una vez con ese hombre. ¿Qué es más peligroso? Este momento será clave a futuro, pues es capaz de sembrar la duda sobre la decisión que tomará arrodillado ante la ruina de sus sueños. Arañándose la piel por la pesada carga que tiene que soportar, afirma: no me siento responsable cuando mis soldados mueren a mis órdenes, porque mis hombres decidieron pelear esas batallas. Así es como lo veo. Aquí se desliga totalmente de la responsabilidad, pero para ellos, para aquellos que mueren, si puedo hacer algo por ellos, será una victoria. Pero un ligero atisbo de ella asoma en su mirada. La carga de tantos cuerpos puestos como escalera a su triunfal ascenso puede con él. Continuaré ganando por ellos, incluso si significa sacrificarme por mi sueño. Su responsabilidad para él no es que no muera gente, sino que muera la menor cantidad posible en su ascenso triunfal. Cargar con sus cadáveres y llevarlos hacia la cima, a ver sus sueños cumplirse. Que mi sueño se cumpla depende de los cadáveres de mis hombres. Es un sueño bañado en sangre. No siento tristeza o culpa. Esta línea es clave, pues reconoce que siempre supo lo que tendría que sacrificar, pero nunca sintió una afectación de su valor como persona por ello, sino la responsabilidad de cargar esos cadáveres. Lo que deseo es difícil de alcanzar, incluso si doy a cambio la vida de 1000 hombres y conservo la mía. Todo lo que le basta al halcón, a diferencia de Guts, es alcanzar sus sueños, no el esfuerzo mismo para lograrlos. Lo único que necesita es conservarse a sí mismo, no traicionar su sueño. Luego de esto, Casca intenta abrazarlo y consolarlo, pedirle que pare, pero Griffith desvía esta demostración de sufrimiento con pasotismo, como si no fuera nada. Su sacrificio personal y el ajeno no le importa con tal de alcanzar las cimas, es solo un trámite más. Aunque la carga explote en él y tenga que autoflagelarse para contenerse, él la afronta en su aparentar, que esconde todo el dolor que lleva consigo la no aceptación de su humanidad y la obsesión con un sueño infantil. Y por salvarla, y al ver esto, es que Casca decide ser su espada, con el solo propósito de intentar ablandar un poco su carga. Luego de tanto escuchar sobre lo cuasi divino y su majestuosidad, esto es contrastado por la grandeza de la terrenalidad y mortalidad de Guts, a pesar de no tener tan grandes y nobles objetivos. La batalla de los 100 hombres es un punto fundamental del arco, pues es donde Guts se eleva por encima de la mayoría de simples mercenarios y se convierte prácticamente en una leyenda de Midland, una bestia imparable cuya resolución no tiene precedentes. La batalla comienza al ser Guts y Casca emboscados y encerrados por el enemigo, en medio de un bosque sin escapatoria. En este momento es donde, ante la debilidad de Casca, el espadachín negro decide pelear contra todos ellos por su propia cuenta, mientras ella intenta escapar. Cuando la confundida guerrera le sobrevienen pensamientos e intuiciones que indican que Guts está intentando protegerla, este bloquea una flecha que viene en su dirección y afirma lo contrario: no me malinterpretes, una persona herida solo me estorba, no soy de los que escapa. Como tú dijiste, solo soy feliz blandiendo la espada. Guts acepta su naturaleza, pero ahora no es vista como algo malo que Casca desprecia, sino como lo que le salvará la vida. Y aquí se da una realización de valor de Guts, una inversión de los valores negativos atribuidos a su conducta. Para los demás, la espada es solo un medio para conseguir fama, dinero, mujeres o el sueño de Griffith. Para Guts, la espada misma lo es todo. Él no mira la cima de la montaña, observa la roca que hacia allí empuja. Está bien para ti morir en un lugar así. Será este el apestoso lugar donde mueras. Es tu esperanza inútil ahora. Una espada debe tomarse por la empuñadura. Vuelve al dueño de la espada. Vuelve con Griffith.
Ahora Guts respeta a Casca y la comprende. Es un acto no de amor, sino de entendimiento y protección a un miembro de su banda, demostrando que es más que un tonto que agita un pesado objeto de metal con el simple propósito de matar gente y obtener satisfacción por ello. Aunque Guts no lo entienda aquí por la frenética y complicada situación que se le presenta, lo que hace el arriesgar su vida en estos momentos es entregarse a la espada, a su danza, al pragmatismo. Aunque no tenga una razón concreta más allá de proteger su vida, y con ello la de Casca también, eventualmente se dará cuenta de que lo que importa no es la razón, sino el acto que realiza. Cualquier otro, este desafío podría pasarles por encima. Lo que a Guts le produce es éxtasis y emoción, la oportunidad de probarse a sí mismo ante una situación que se advierte imposible de manejar por un solo hombre. Solo él podría haberlo logrado. Alguien que ha nacido rodeado de espadas, y antes de que pudiera decidir si le gustaba, ya blandía una. Y esto hace que se dé la realización en su mente de que es capaz de lograr algo por su cuenta, que solo necesita de su espada y su firme resolución para seguir adelante. Aunque ahora mismo ni siquiera exista un cariño entre ambos que justifique su sacrificio, él blande su espada con la felicidad de quien no ve la meta, sino el camino hacia ella. Al llegar Casca y los demás, Guts sigue vivo, y se dibuja en su cara una sonrisa apesadumbrada por el cansancio de la batalla, la cual da cuenta de cómo su esfuerzo mismo es lo que llena su corazón, a comparación de un Griffith al que seguir avanzando le destroza por dentro, y que, al llegar a sus metas, solo encontrará un mundo de apariencias donde la ilusión vencerá a la realidad. Posteriormente a esto, se da la última batalla y el cierre con broche de oro de sus esfuerzos. Casca ahora puede ponerse un vestido a pesar de que le disguste el cómo le queda. Guts tiene una última mirada enternecedora con su camarada y líder, donde los dos se permiten el sonreír con la satisfacción de ver lo que han podido lograr, y la banda se sienta en la cima del mundo. Aquí se da una interesante escena que da cuenta del carácter tan contradictorio de Griffith. Luego de prender fuego la torre donde la reina y sus conspiradores se posaban enorgullecidos del asesinato que intentaron cometer, este le afirma al ministro Foss que siempre supo que aquella mañana se convirtió en su enemigo, con una aterradora mirada que demuestra su carácter siniestro. Alguien digno de afrontar la complicada tarea de gobernar un país tan grande como Midland en medio de tanto conflicto. El miedo que provoca en sus adversarios es logrado a través de sucias jugadas, estrategias, lecturas de las situaciones y, sobre todo, una confianza abrumadora. Y, a pesar de todo esto, es capaz de sonreír inocentemente como un niño, luego de infundir en su ahora esclavo el mayor de los terrores posibles. Posteriormente a esto, le devuelve la hija al ministro y manda a Guts a asesinar a todos los que se enteraron de este plan para que nadie nunca averigüe sobre su otro lado. Aquí es donde uno de los momentos de mayor humanidad se dan en él, al preguntar si está siendo cruel con su accionar, un interrogante que, como Casca relató cuando cayeron a Barranco, se plantea constantemente en él, las dudas en el camino hacia la cima, su abrumadora confianza siendo opacada por momentos de angustia e incertidumbre. La pesada mochila que carga le tira al suelo con estrépito, pero ahora tiene a Guts quien despeja las densas brumas de un plumazo, haciéndole aceptar su crueldad y maldad con la justificación de que es parte de su sueño. Algo contrastable con la incapacidad de Casca de consolarle cuando un momento de similar vulnerabilidad se presenta en él. Luego de ver la cima de sus sueños, Guts toma la decisión de marcharse para hacer un igual a Griffith, logrando algo propio. A pesar de todos los ruegos de la banda, su resolución es irreversible. Su estadía allí comenzó por obligación y seguirá por cuenta propia. Ha sido un temporal que se ha aprovechado de la llama de Griffith, pero ya no más. Una confrontación de ideas se da entre Corkus, que representa el conformismo, y Guts en su existencialismo. Ambas posturas, por mucho que una se dé en la envidia y el resentimiento al ver reflejado en Guts su yo del pasado que fracasó, son válidas. Los placeres y lujos a los que Guts renuncia por un posible sueño en un futuro lejano son inalcanzables para plebeyos como ellos, pero esto solo hace más grande su determinación. Guts inicia un peregrinaje guiado por el idealismo, buscando encontrar un significado a blandir su espada, pues es lo único que sabe hacer, nada más se le ha enseñado en su vida. Tal vez no tenga la respuesta ahora mismo, pero no es capaz de soportar que le vean como inferior. Y esto también responde a una búsqueda espiritual de su yo de niño, que, desde que tiene conciencia, lo único que ha conocido ha sido la espada, la lucha. Tiene que haber un motivo propio para hacerlo. Y Griffith, dentro de su cinismo, tiene razón en que es necesaria la autoindagación espiritual. Todos deberíamos reflexionar sobre nuestra existencia y el significado que le damos a la misma. El error del halcón es basar su vida entera alrededor de cumplir un sueño cuya realización, en muchos apartados, no depende enteramente de él. Uno sigue respirando, incluso si no logramos conseguir nuestras metas. Nuestra vida no puede tener sentido únicamente si se logran, pues eso supondría llegar a un vacío existencial
en caso de que no sean posibles. Tener un sueño sustentable y no tener una base estable en la que caer si no lo logramos es igual de malo que no tener aspiraciones a la vida y solamente seguir adelante porque es lo que toca. A lo que uno debe aspirar en la vida no es a basar nuestra dignidad en base a cumplir ciertos objetivos en concreto, sino a forjar el significado de nuestra vida a través de nuestras acciones. El Dios de los sueños no es más que un consuelo ante la incapacidad de aceptarse a uno mismo tal y como es, valorar lo que tenemos y mejorar personalmente para simplemente aspirar a ser cada día mejor persona. Ni vivir en el pasado resentido es sano, ni hacerlo en un futuro próximo es lo ideal. Vivir el presente tal y como lo desprecia Griffith es justamente el equilibrio sano que nos permite tener una actitud de plena conformidad con nuestra existencia y llevar el día a día tranquilos, luchando cuando se debe y descansando cuando se puede. Lo que Guts protege en las incansables batallas contra dantescos demonios y seres inhumanos no es su sueño, es su voluntad de poder. Lucha por su vida, por proteger lo que ama, lo que le hace bien, incluso si esto supone su autosacrificio. Y en medio de la batalla por la posesión o la libertad, Griffith demuestra el peor lado de sí mismo, uno que no respeta decisiones ajenas, que es capaz de matar a alguien por el simple hecho de no poseerle. Se da así una lucha entre la madurez de la aceptación y la inmadurez, la frágil pretenciosidad, entre la infantilidad de la dependencia sobre quienes supuestamente controla y la adultez de quien solo se preocupa por un motivo noble y honesto para su lucha, sin depender de la voluntad tóxica de alguien que patéticamente no es nada sin él. Si no puedo tenerle, no me importa. Griffith pretende controlarle, aun si es a costa de su disgusto e infelicidad. Y Guts quiere perderse en los caminos de la vida para reencontrarse consigo mismo y descubrir un motivo propio por el cual blandir su espada. A todo esto se le suma un elemento de unión entre los dos. Casca, quien está descubriendo sentimientos por Guts que nunca antes imaginó tener, actúa como interventora emocional entre dos fuertes voluntades intentando apaciguar las aguas. Pero la turbia corriente del río de emociones negativas de Griffith es imparable y el duelo se vuelve inevitable. ¡Yosh! Guts acaba ganando, y lo hace sin lastimarle ni humillarle, solamente con concentración pura, entregando a la zona con confianza y sin resentimientos. Para su espada justo antes de que llegue a su hombro, demostrando que ni siquiera la blandió con tal velocidad como para ser incapaz de pararla. Y aún así, Griffith cae derrotado, incapaz de leer el movimiento de su adversario, quien, mientras el halcón blanco se paseaba por los pasillos de los castillos, saludando a la realeza y recibiendo halagos, Guts entrenaba arduamente con el arma que Griffith utilizó como un medio para lograr sus sueños y dominar a los demás, y él utilizó para proteger y sobrevivir. Guts se sustenta puramente en su habilidad con la espada, Griffith en su voluntad de poseer, y quien sale victorioso de este duelo es el pragmático perro negro, quien se marcha sanamente, diciéndole a Griffith que se cuide sin mirar atrás, a pesar de los gritos de Casca, quien, aún con su líder humillado en el suelo, se preocupa de la marcha de a quien antaño odiaba con fervor. Guts triunfa porque ahora lucha por algo, y esa motivación sumada a su entrenamiento le ha vuelto más fuerte, mientras Griffith en su aparentar se ha hecho cada vez más débil. La voluntad del esclavo del destino de rebelarse ante las cadenas que tanto atrajo a Griffith se le vino en contra y ha caído en un lugar que nunca imaginó descender, en la dependencia de quien considera su propiedad, en el profundo abismo de la derrota. Ahora él se ha convertido en una piedra en el camino que Guts recorre, pero mientras Griffith mata a aquel que se interponga en su camino, Guts ni siquiera le toca un pelo y se marcha estoicamente. Sus pensamientos antes de partir en su búsqueda son dirigidos hacia su ex líder y muestran una madurez espiritual a pesar de la obsesiva e imperiosa insistencia de la toxicidad de Griffith. Le comprende, pero al mismo tiempo se toma a sí mismo de forma equivocada, como si fuera un simple bache en el camino, cuando para Griffith lo era todo. El consejo que nunca pudo darle sería exactamente lo contrario a la visión cortoplacista que la posterior acción de Griffith revelaría. Está bien, te levantarás y empezarás a caminar pronto. Y, aunque este diálogo vaya dirigido al halcón, también puede ser tratado como una bella reflexión de los accidentes e infortunios que ocurren en nuestras vidas y cómo afrontarlos, dejándonos caer en el lamento, pero luego comprendiendo la pequeñez de tales cosas mundanas. Y, como cierta bella canción de Susumu Hirasawa afirma, con la elegancia de un pájaro herido, voy a soportar la lluvia. Cuando los sueños de este hombre se derrumben, te enfrentarás a una muerte de la que no podrás escapar. Nosferatu.
La tragedia es un género fascinante que es abarcado en el presente arco de forma brillante y sublime. Nos vemos atraídos a ellas, aunque contengan catástrofes devastadoras, pues estas nos reflejan a la perfección como seres humanos. Acontecen constantemente en nuestro mundo al darse, por el libre albedrío, montones de casualidades, hechos fortuitos, y, sobre todo, errores cometidos por nuestro ego y cortoplacismo. Ver estos elementos del día a día extrapolados en un formato ficticio produce la irónica sensación de catarsis emocional, la realización de elementos tan humanos que no solemos ser capaces de verlos a simple vista, una imperiosa necesidad de revertir los hechos para que nada ocurra, los vínculos con los personajes siendo minúsculos ante las ataduras del destino, con una de las tantas caminatas que Guts dará hacia lo desconocido, con un objetivo en mente, se da el incidente incitador que marcaría la tragedia de la banda del halcón. El fascinante tercer acto de este arco remarca la estructura trágica del mismo y pone rumbo a un inevitable destino inmisericordia para aquella banda que antaño solía conquistar la nación entera bajo el yugo de su carismático líder, y ahora tienen que esconderse en los bosques alejados del Palacio Real, temerosos de los ataques de bandidos oportunistas. Los elementos que suelen caracterizar a una tragedia pueden ser vistos aquí de forma explícita, comenzando por un acto que pudo haber sido evitado, del cual su protagonista se arrepentiría, y que destaca por lo precipitado del mismo. Griffith, luego de haber perdido el dominio sobre el destino de Guts, con las cadenas rotas aún colgando de su mano en medio de la noche, mojado, y habiendo tenido que escalar un árbol para llegar hacia allí, claro símbolo de cómo está intentando tomar atajos hacia la cima, decide apresar a la princesa Charlotte, a la que muy elocuentemente ha encantado a lo largo de su tiempo como líder de la banda más exitosa de Midland. Aprovechándose de su soledad y desconsuelo, la posa sobre su lujosa cama y convierte todo su miedo y tristeza en fuego. Cosa contrastable con el momento en donde Guts le dice a Casca que solo necesita sentirse viva en este momento, los dos animando a su insegura acompañante, pero en un caso el acto es de corrupción y en el otro de liberación. El acto es marcado por la inocencia de una y la necesidad de poseer y dominar del otro. En tanto, una solitaria Casca encuentra la espada rota de Guts y se abraza a ella como consuelo. Dos formas de reaccionar ante la marcha de un ser querido. Una que es capaz de lidiar con la tristeza de forma sana y otro que evade sus sentimientos y no se acepta a sí mismo. Guts se ha ido y el vínculo que estaban formando se quedará en un tal vez que se mantiene inerte en el aire, esperando su regreso. Griffith, ni aún en medio de las relaciones, deja de pensar en Guts. Lo tiene en su mente, fijo. Es la primera vez que no obtiene lo que quiere y decide desquitarse con la mujer más anhelada del reino como símbolo de poder. Ni siquiera busca el placer o avanzar en sus objetivos como futuro emperador de Midland. Sus motivaciones responden más bien a la inmadurez de un ser frágil, incapaz de lidiar con sus sentimientos de soledad e incomprensión. Se da así un acto de pura frivolidad e imprudencia, que sería el primer paso a la escalera del infierno que bajará Griffith con sus camaradas. Terminado el hecho que germinará la mayor de todas las catástrofes, Charlotte yace en la cama mientras Griffith se sienta en el borde, lagrimeando, arañándose la piel, en símbolo de impotencia, desprotegido, con la mirada perdida y abrazándose a sí mismo en posición fetal. Esto no le ha hecho sentir mejor, a pesar de haber reafirmado su posición de poderío y superioridad, incapaz de expresar sentimientos a los demás que ni él mismo puede comprender. ¿Por qué el glorioso halcón blanco se preocupa de cosas tan mundanas como la marcha de un subordinado? ¿Por qué se fue? ¿Cómo puede soportar tan intensos sentimientos provocados por la necesidad de aparentar en orden de conseguir sus sueños? Este error que ha cometido, aunque disfrutado en el momento, le ha dado la claridad mental, característica del momento posterior al orgasmo masculino. Y en esa sensación que despeja las densas brumas de las tentaciones y los instintos y trae a colación la racionalidad y sensatez, se da cuenta de que Guts se ha ido y ha cometido su peor error. Esto no hará que vuelva, solo es un desahogo desesperado ante la humillación que le produce el haber perdido el control, y el arrepentimiento se mezcla con la fragilidad, opresión y el agobio en un panel que remite a la necesidad de la protección y calidez que el vientre materno brinda. A su salida, es capturado por soldados ante el rumor de una sirvienta que lo vio por el picaporte de la puerta en la que cometió su peor error. Y así, aquel halcón que antaño volaba alto, con mirada amenazante a quienes quisieran cortar sus alas, mostrándose siempre impecable e intacto,
es ahora encerrado en las profundidades de la torre más oscura y siniestra del reino por un celoso rey que se encargará de decidir su destino. En medio de la tortura, en un monólogo del monarca desconsolado, ante la presión que el mundo ha puesto bajo sus hombros y lo que le ha sido devuelto por su esfuerzo, Griffith es capaz de percibir su vulnerabilidad y atacarla. Se pasa de la admiración y aceptación al rechazo y desprecio mutuo. Has vivido resignado bajo el yugo del monstruo que creaste. No vales nada. El rey se desquita salvajemente con el halcón, que, con el poco vigor que le queda, cabizbajo, esboza una ligera y sutil sonrisa irónica que pone los pelos de punta al frágil rey. Es ordenado por el monarca la tortura de su enemigo por un año más, para que viva y pague la gravedad de sus crímenes hasta el último de sus alientos. Y, con estas palabras, se proclama el derrumbe definitivo de la banda del halcón. El rey intenta poseer a su hija, que los rechaza con asco y desprecio, en una de las escenas más perturbadoras de la obra. Las flechas llueven desde lo alto de la colina, encerrando al triunfante grupo que, desesperadamente, tiene que relegar el comando a Casca, que toma el control de la situación y los guía a su supervivencia. La primera, pero no última vez que se ven contra la pared ante una eventual e inevitable muerte. La temporalidad de la estadía de Guts que llevó a Griffith a la cima es, a su vez, la carta que derribará el castillo de naipes. La banda del halcón se ve sometida al estado irreversible de la deshonra, y el huevo de rey que trajo suerte a su líder se pierde en el alcantarillado del pozo al que ha caído. Perdido en la oscuridad, atado a las cadenas con las que anteriormente apresaba sus caprichos, el halcón ve como el rey se marcha del lugar donde ha sido condenado. Este es el fin de tus sueños, tus ambiciones, de todo. El halcón ha caído a la tierra. No volará nunca más. Antes de continuar a la siguiente sección, me gustaría agradecer a los miembros del canal que hacen posible realizar estas producciones. Si deseas apoyar el contenido, en la descripción y en el comentario fijado tienes medios para hacerlo. Puede ser por PayPal o uniéndote a miembros del canal. Muchas gracias de antemano. Quiero una cicatriz hecha por ti, Casca. La que luego sería marcada por su corazón como sacrificio de Griffith, tiene como leitmotiv el amor. Su vida entera se basa en ser la espada de alguien más. Y por ello, Griffith la rechaza, pero al mismo tiempo la necesita. Casca se encuentra enamorada desde aquel momento en el cual su Mesías le otorgó la potestad de luchar y valerse por sí misma. Su vínculo con la espada es de agradecimiento y servidumbre hacia quien considera que le otorgó su dignidad como persona. Griffith la aceptó en su banda, les dio una espada para que se proteja a sí misma y la resguardó con una capa. Justamente el hecho viene precedido de algo que será recurrente a lo largo del arco, un intento de aprovechamiento de su condición como mujer. Es normal que Casca idealice y admire a Griffith, que busque su reconocimiento, porque el cómo le conoció es una idea de leyenda prácticamente, y se puede ver reflejado hasta en el dibujo. Él es el rayo de luz que cae sobre la injusticia de esta tierra, caballero blanco y noble. Se veía como una estatua de un santo que se movía. A lo largo del arco, las relaciones de servidumbre por amor hacia alguien que te maltrata son muy frecuentes, incluso llegando a sentimientos de culpa cuando uno se revela ante ese maltrato o hace siquiera el intento de defenderse. El aprovechamiento de la vulnerabilidad e ignorancia de un niño para hacer que le sirvan y obedezcan es un tema fundamental en Griffith y Gambino. Este último tiene una actitud mucho más repulsiva y odiosa, obligando directamente a que le traigan las migajas de la batalla por un poco de reconocimiento. Mientras que el proclamado halcón blanco lo hace mediante la persuasión, el encanto, carisma. Nunca es demasiado directo. Su sutileza le hace a alguien atractivo y magnético, y se aprovecha de eso. Se muestra a los demás prácticamente como el fundador de una nueva religión, y Casca acaba cayendo enamorada, no del trato que él le brinda, aunque en un principio realiza un acto muy simbólico para ella, sino de esa aura de Mesías. Un amor por idolatría que nunca llegará a concederse, y por ello se conforma con ser simplemente quien le cuide y le conforte. Guts y Casca son incapaces de comprender cuándo alguien te ama sinceramente y cuándo alguien te está utilizando. Y curiosamente lo encontrarán en el amor desinteresado y honesto que llegan a expresarse el uno al otro. Uno de los momentos claves de Casca del que hablamos anteriormente es cuando, por orgullo, va a la batalla a pesar de estar en su periodo. Aquí se pone en una situación de debilidad y vulnerabilidad para profundizar y desarrollar su personaje. Luego reflexionará al darse cuenta de que puso en riesgo a sus tropas por su necesidad de demostrar
negar ser una guerrera capaz, cosa en la que no difiere con Guts precisamente. Pero al enemigo no le importa que sea una chica, la matarán igualmente, pues la adversidad se presenta y no distingue entre género, raza, condición social o edad. Solo la voluntad de lucha es lo que vale allí. Se dan situaciones de condescendencia directa por su condición femenina, y ella acaba afirmando que no deseó nacer mujer. Nadie elige su sexo, le cuesta su feminidad, la odia y quiere ocultarla, pues la hace sentir débil, y ello conlleva no poder servir bien a los sueños de Griffith. Es allí donde es capaz de sincerarse por primera vez con Guts y contarle la historia de su vida, el cómo llegó a admirar al halcón blanco en tal manera que se convirtió en un amor platónico. Casca, a diferencia de otras historias, no es una princesa, no es el objetivo final de protagonista o antagonista, es la que es dejada en el medio del conflicto y amistad entre los dos. El interés en ella va creciendo conforme avanza el arco. En un principio no es más que una odiosa dirigida por sus sentimientos de envidia ante la necesidad de validación de su líder y amor platónico. De hecho, su feminidad es algo que rechaza con tal de vivir una vida como mercenaria. Un punto central de sus conflictos internos es la necesidad de validarse a sí misma como guerrera. No es una típica mujer fuerte, arrogante e independiente que viene a demostrarle a los hombres cuán patéticos son, en un pobre empoderamiento que remite más a un resentimiento contra los hombres antes que a la aceptación de las cualidades únicas de cada sexo. Casca tiene problemas normales de cualquier mujer, la impotencia que la debilidad física les puede provocar, los intensos sentimientos que pueden tener, la vergüenza por su cuerpo y una necesidad de sentirse atractiva que sacrifica en pos de la funcionalidad de una armadura. Y todo esto se desarrolla con Guts en la romántica escena posterior a su intento de suicidio, en la cual entregan sus cuerpos el uno al otro, bajo la naturaleza que la cascada y los árboles dotan al momento. Casca culpa a Guts y lo ataca, pero sabe que solo fanfarronea, que se encuentra vacía y muy cansada luego de todo lo de Griffith. Intenta suicidarse tirándose por el barranco al ver que su sueño está acabado, pero Guts la rescata y ella afirma frustrada que él siempre se lastima por ella. Entonces se abrazan, dándose así una nueva etapa en su vida, marcada por el cuidado de Guts en esos delicados besos protectores y cariñosos. Por primera vez, él se acerca íntimamente a Casca, aunque sus cuerpos siempre estuvieron unidos desde los primeros momentos. Aquí los dos aceptan sus existencias y cuerpos, y en la última se puede ver la resolución de su conflicto femenino. Deja de lado esa apariencia dura que tuvo que sostener a lo largo de su estadía en la banda y se muestra vulnerable y sensible. Admite que no le gusta tener su cuerpo lleno de cicatrices, cosa vista anteriormente cuando afirma que solo usa ropa de hombre por necesidad y no por gusto propio. Guts la acepta tal y como es y afirma que solo necesita sentirse viva en este momento. Intentan tener sexo, pero Guts carece de gentileza al hacerlo, pues está de alguna forma replicando lo que Donovan hizo con él, someter al otro. Sus memorias enterradas salen a la luz y recuerda de la nada todo el trauma infantil que experimentó. Un largo viaje se ha gestado hasta este momento de realización de los traumas que le sometieron durante su infancia. La portada del capítulo expresa este camino que ha recorrido arrastrando su espada en mano como objeto inseparable en su lucha, mientras, desnudo, mira el árbol del que cayó en su infortunado natalicio. Al ver que Guts también sufre la inseguridad que en este caso un abuso y ser el asesino de su padre le provocó, ella es capaz de comprenderle y abrazarlo por la espalda, dándose cuenta de cuánto él ha sangrado y sufrido por ella, y reconociendo su valor. Al ver a Guts y Griffith en una posición de vulnerabilidad, Casca los abraza por la espalda, pero en un caso uno carga y aguanta el sufrimiento y en el otro lo acepta y supera. Entonces deja de lado el rechazo hacia sus cicatrices y es capaz de afirmar que quiere una herida hecha por él. Está Casca dispuesta a aceptarle en su corazón, aceptar sus propios sentimientos. Incluso si lo que los ha unido en este momento ha sido lamer sus heridas, está bien, porque esta relación es una de sanación y aceptación. A pesar de que anteriormente él mostró una actitud ciertamente bruta y dominante, porque solo así, a través del abuso, ha experimentado la intimidad, ella es capaz de confortarlo con una dulce mirada y dejar de lado sus inseguridades al ver que él también le muestra sus debilidades. La cicatriz ahora es vista por su otro valor, el de dejar marca en alguien. Por primera vez en su vida, alguien reconoce el sufrimiento de Guts y quiere compensarlo. Y así es como, en la conexión mediante sus cuerpos, son capaces de entregarse sus corazones. La escena pasa de explícita y brusca a romántica, pasional, amorosa y enternecedora. Tal vez mi lugar está en el corazón de este hombre. No solo eso, tal vez podría darle algo a cambio. Casca se da cuenta de que puede darle su espada a alguien más que Griffith
Griffith, que ahora puede estar en el corazón de alguien. Con Griffith tiene que luchar mientras él está en lo alto, bañado por la luz del sol, pero con Guts puede luchar a su lado en lo bajo de una colina. Dos personajes cuya lucha siempre ha sido por proteger acaban unidos en la comprensión y empatía por el otro. Y Guts recuerda: mientras dormía, por alguna razón, me vi de nuevo como un niño tomando la medicina que me dio Gambino. A un lado del niño, una espada gigante brillaba tenuemente. Esta frase viene a marcar la idea de sanar que Casca le provee a Guts. Esa muestra de cariño desinteresado, la inocencia del ayudar, entregarse y protegerse, que da inicio a la curación espiritual. Y en este momento se encuentra en Guts uno de los momentos más bellos de la obra, que nos habla de la condición masculina y los problemas que ésta también trae, pues el hecho de ser hombre y contar con fortaleza física no le exenta de inseguridades. En el plano físico y emocional, el hombre siempre ha sido incapaz de mostrarse vulnerable. La necesidad de aparentar fortaleza que el rol masculino le da es un impulso más fuerte que obliga a guardarse todo aquello que pueda ser visto como signo de debilidad. Si bien es una figura hipermasculina en todo sentido, incluyendo la despreocupación por las consecuencias que luchar pueden tener en él y los demás, el aparentar o nunca contar las cosas no significa que esté desprovisto de sentimientos, remordimientos, culpas, traumas, inseguridades, vínculos y anhelos. Como todo ser humano, Guts es dotado de dimensionalidad por las distintas capas de profundidad, contradictorias o no, que el autor es capaz de imprimir en él. Y en esto la figura femenina es clave, pues no solo remite al cuidado y cariño desinteresado del amor materno, sino que también las virtudes femeninas, como la libertad para expresarse y la falta de prejuicios o desprecio a la debilidad, brindan seguridad a un hombre para mostrarse vulnerable como todo ser humano mortal e imperfecto. Estos problemas que se tratan a través de la figura de Guts le vuelven humano sin dejar de mostrarle como un ejemplo admirable. A diferencia de Griffith, Guts logra llorar y mostrarse sensible ante los traumas del pasado que ha enterrado y ahora vuelven a la superficie, mostrando que no hay nada de malo en mostrarse afectado por los acontecimientos, y que de hecho esto nos dota de más dignidad, fortaleza, estima y madurez. Como hombres nos hemos visto forzados por el cómo nos moldea la sociedad a guardarnos absolutamente todo para nosotros mismos, y el ver cómo Miura expresa a través de un personaje que está lejos de poder ser llamado débil, la sensibilidad y vulnerabilidad que todos podemos poseer ante los acontecimientos, el trauma o nuestra propia existencia, mientras que afirma con total naturalidad que llorar es normal y signo de que somos humanos y estamos vivos, es algo hermoso y conmovedor. Y en esta bella escena se ven fortalezas y debilidades, virtudes y defectos de ambos sexos siendo combinadas para dar paso a la enternecedora e inocente paz que la aceptación de la condición humana brinda. Casca es un perfecto ejemplo de cómo escribir un personaje femenino en ficción que pueda tener características masculinas como la fuerza y lucha, pero sin que quede forzado y unidimensional. Puede ser admirable y fuerte a la vez que es sensible y frágil. Dentro del contexto que le toca vivir siendo mujer, adquiere su profundidad y complejidad. Su fuerza no es otorgada por el escritor para empoderar, sino adquirida a base de entrenamiento y la motivación de proteger a algo o alguien. No es cuestión solamente de escribir una mujer como cualquier persona normal con problemas y defectos, sino también de aprovechar su condición para tocar temas que puedan ser comprendidos por cualquier persona de su sexo. Ese es el ejemplo que Casca, en un momento en el que las mujeres en el manga y anime no era más que un mero acompañamiento para el protagonista, fue capaz de sentar. No hay por qué tapar lo que las mujeres sufren y hacerlas perfectas en la ficción. Eso no es una forma de representarlas y empoderarlas. Una mujer puede ser admirable a la vez que posee conflictos con o a causa de su sexo, pues lo que nos hace admirar verdaderamente a alguien no es su perfección, sino cómo nos reflejamos en sus problemas personales y ver cómo es capaz de afrontarlos con las virtudes que son propias de su condición femenina o de su valor como persona. Ni nuestro sexo define nuestras virtudes y defectos, ni es algo a ignorar o sobredimensionar. Hay que aceptarnos como personas, pero también como hombres y mujeres. Somos tan distintos como iguales, y en esas diferencias y similitudes hay que encontrar una fascinación por el género humano. No me aferraré al sueño de nadie, cada batalla será por mí. Guts. Mientras Griffith comete su peor error en la altura del palacio, Guts es refrescado por sentimientos de soledad en la brisa fresca de la noche.
Había olvidado que la noche era tan vasta y profunda. Pudo haber evitado estos sentimientos de soledad anteriormente, pero nunca lo intentó. Para ser honesto, no debería ser bueno el solo hecho de tener algo que me caliente. Incluso sin tener un sueño tan grande, la vida de la gente continúa. Guts está dándose cuenta del error que cometió al dejar la banda, pero ya no importa, eso es parte del pasado. Y allí, luego de su marcha, aparece Skull Knight para advertir la eventual tragedia que se está gestando y se culminará dentro de un año. La realización a la que llega toda la evolución de Guts a lo largo del arco es una simple. No necesita un sueño grandilocuente, solo a sus seres queridos a su lado. Pero este es un proceso largo y arduo, en el cual comete montones de errores y que ni siquiera será la que acabará quedándose como su filosofía de vida en arcos posteriores, sino que tendrá que reencontrarse con esta idea de unión con el otro como forma absoluta de felicidad, a reflexionarlo en la misma caverna en la cual decidió marcharse. Luego de compartir el bello momento íntimo con Casca, esta le pregunta si se quedará, a lo que Guts dibuja una línea entre ellos y le cuenta sus conclusiones luego de un largo año de introspección. En un flashback, después de romper su espada, mantiene una charla con Godo en la cual este último cuenta su historia de vida, una muy similar a la de Guts. Desde su nacimiento han portado un objeto en su mano. Antes de decidir si les gustaba o no, ya estaban blandiéndolo. Pero hay una cosa que a él le gusta de ser herrero: las chispas. Me envuelve, se siente como si mi vida, por un instante, se elevara en el aire. Y allí se da la reflexión de Guts con su espada, la cual es como un sueño para él, a pesar de carecer de la elegancia y grandilocuencia de las ambiciones de Griffith. En su viaje de autodescubrimiento, se ha dado cuenta de lo que siempre estuvo cargando consigo, cuando perdió a Gambino, cuando conoció a Casca, Griffith, Zod. Siempre estuvo ese objeto de forma imborrable en su vida. Sin la espada, nunca habría sobrevivido. Lo ha superado todo gracias a ella. Es como si esto fuera mi vida, toda mi vida. Encuentra vida en la espada, en sus chispas, en portarla, en la emoción de la batalla, en su autopreservación. No es algo noble, algo ambicioso, codicioso. No hay brillantez en ello. Hay terrenalidad y humanidad. A todos nos acompaña un objeto abstracto de forma cotidiana, sin el cual no podemos imaginar una vida plena. Hay una expresión de vida a través de ello, una extensión de nuestra voluntad, reflejada en nuestra habilidad para portarlo, nuestra pasión y lucha, bien sea un lápiz como dibujante, un martillo como herrero, una pelota como futbolista. Los humanos expresamos vida a través de objetos inanimados, y en ello Guts encuentra un agradecimiento con un objeto que ha ido cambiando materialmente a lo largo de su vida, pero su propósito y utilización siempre ha sido el mismo: ayudarle a afrontar las más grandes adversidades, manifestando su insaciable voluntad de lucha. Toda la alegría silenciosa de Sísifo consiste en eso. Su destino le pertenece, su roca es su cosa. Cuando Camus plantea el absurdo de Sísifo subiendo y bajando la roca de la montaña, haciendo especial hincapié en este último tramo, en el que el protagonista se da cuenta de la tragedia, por la miserable condición de tener que volver a cargar la roca, finaliza el escrito con una vuelta de tuerca a la situación, reflexionando: el esfuerzo mismo para llegar a las cimas basta para llenar el corazón de un hombre, pues sea con la roca o sea con la espada, el simple hecho de cargarla como una extensión de la vida misma es suficiente para que el hombre esté en conformidad con su existencia, pues ha expresado su voluntad haciendo uso de su plena libertad. Lo he decidido, no le confiaré mi espada a nadie más, nunca. No me aferraré al sueño de nadie. Desde ahora, cada batalla será por mí. Inmediatamente luego de estas palabras, le pide a Casca que lo acompañe, porque a partir de ahora la quiere tener cientos de veces. Una confesión romántica a pesar de las circunstancias que los acompañan. Aún están confundidos y no saben bien lo que quieren. Pero una cosa es cierta: se necesitan. Ahora Guts ha adquirido un sueño: proteger su voluntad, su existencia, con aquel objeto que le ha acompañado en todo este trayecto. Su leitmotiv, la protección, se moldea y define. Ha encontrado una alegría silenciosa en abrazar su propia libertad y vida. Ya no necesita seguir el sueño de nadie. Puede luchar por sus propios ideales. El héroe vironiano no ha concluido su búsqueda existencial a lo largo del arco, pero ha llegado a conclusiones a las que nunca hubiera llegado de no ser por las experiencias que ha adquirido a lo largo del viaje. Aún le queda darse cuenta a tiempo de lo que verdaderamente le importa y protegerlo lo antes posible. Su maduración se va gestando poco a poco con las realizaciones que su vida misma le hace tener, y logra superar sus traumas, encontrar dignidad en su lucha e incluso alguien con quien compartirla. Hay una
sensación de desarrollo en Guts hasta momentos anteriores a la catástrofe, que nos habla de cómo se pueden superar los traumas, crecer y sentirnos en plena conformidad con nuestra existencia, sin tener que depender de sueños grandilocuentes. Todo hasta este momento ha sido aceptado, la unión con el otro, los traumas de su infancia y su terrenalidad. Ahora es capaz de apreciar hasta ese objeto que le ha acompañado a lo largo de todo su viaje, al igual que lo hizo con Cascada, en el sincero romance que se expresaron mutuamente bajo la naturalidad de la cascada y el bosque. Ahora el vacío existencial que caracterizaba sus largas noches bajo la luz de la luna llena es reemplazado con la realización de la simpleza de la vida, a la cual parece no importarle nuestro sufrimiento y que solo continúa allí, esperando ser apreciada, aprovechada y valorada. ¿Existe algún tipo de ley sustancial o mano de Dios que se imponga sobre el destino del hombre en este mundo? Como sea, el hombre no tiene control sobre su propia voluntad. Mientras se desarrolla la historia de Guts y la banda del halcón, en las sombras se va tejiendo un macabro flujo de acontecimientos que sirven de presagio de la tragedia que les tocará vivir cuando se derrumben los sueños de ese hombre con apariencia de ángel. El inevitable destino característico de las tragedias se ve materializado en la forma de una mano de Dios que lleva a cabo las órdenes de la idea del mal. El elemento sobrenatural se va introduciendo poco a poco y, a medida que el tiempo pasa y la banda va cayendo en la ruina, se va haciendo cada vez más presente y potente, al punto en el que se muestran de forma explícita poderosos apóstoles que hacen quedar en ridículo a los jóvenes mercenarios. La primera advertencia de Zod a Guts es un momento que da cuenta de cómo todo este triunfal ascenso no debe hacer que el guerrero negro pierda de vista al halcón, cuya grandeza y mística puede encandilar los ojos de los inadvertidos. El propio Zod es una presencia enigmática, capaz de ayudar a la banda con tal de hacer cumplir el flujo de causalidad que le es dictado por sus amos. Evangeline de Griffith es la primera señal de lo extraordinario haciéndose presente en este mundo. Si bien en un principio es introducido de forma juguetona e inocente, luego será visto como un objeto que brinda una extraña y perturbadora buena fortuna a su portador. En cuanto este cae y sus alas son cortadas, el huevo del rey se escapa por las alcantarillas, perdiendo así una clave de la buena suerte que le había estado acompañando todo este tiempo. Volverá a tus manos, está decidido por la naturaleza. En cuanto la causalidad converge y el niño convoca la presencia de los reyes demonios, el rostro aparentemente inerte se mueve y se forma, indicando el desgarramiento de la realidad con un grito cuyo timbre carece de toda clase de característica terrenal y humana. En el abismo de la desesperación, solo aquel que se para con una espada rota, tal vez. Lo insuperable del desafío de enfrentar a un concepto tan poderosamente abstracto como el destino parece no importar a un Guts que, valientemente, se enfrenta a los demonios del Averno con una resiliencia inexpugnable. Pero los pequeños rastros que advierten la presencia aún mayor de estos mismos no son comprendidos por un Guts que apenas puede ir uniendo los cabos con los extraños acontecimientos que han empezado a surgir en su vida luego de conocer a aquel extraño hombre. Se le advierte incluso de la forma más directa por parte de Skull, cuya función es la de ser un guía premonitorio, pero el hilo de acontecimientos, la desesperación, su apego e ignorancia hacen que acabe liberando al mal de su celda. Incluso pasa inadvertido ante su mirada los intentos que Griffith tiene de intentar lastimarlo, a pesar de su débil condición física. Siempre estuvieron allí esas señales que sobrepasaban la normalidad, solo debían haber sido escuchadas, y tal vez se podía haber evitado la catástrofe. De forma directa se anuncia a través de los apóstoles el final del arco desde el comienzo del mismo, lo cual remite a la propia idea de determinismo, de ser incapaz de hacer nada ante la malvada presencia del destino en sus vidas. Todos estos elementos son metáforas para explorar la idea del destino y causalidad en la obra. Como técnicas de escritura, son potentes armas que bien generan o subvierten la expectativa de forma brillante. Es tratado aquí el cómo tan potentes conceptos pueden ser enfrentados y vencidos con la voluntad de poder de un hombre dispuesto a defender de forma férrea sus ideales y existencia. Algo más allá del entendimiento humano ha empezado a agitarse en las tierras de Midland, la crónica de una cruel muerte anunciada. Oscuridad tan profunda, sin un rastro de luz. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que fui traído a esta oscuridad? Una eternidad, pero parece un instante también. Todos mis sentidos están apagados. No puedo sentir nada y mi cuerpo parece flotar en el aire. ¿Aún estoy cuerdo o me volví loco desde hace tiempo? Ha pasado un año desde que Griffith ha caído a este pozo. La tortura ha hecho mella,
penetrando en su psique. No es capaz de distinguir siquiera la realidad. Mientras Casca y Guts experimentan una hermosa unión, él se ha separado cada vez más de su humanidad. En este vacío, solo algo sigue vivo. Solo él, como un relámpago en la noche oscura, asciende de dentro de mí como una flama. Y de nuevo, como una ola, un infinito número de sentimientos surgen. Malicia, amistad, celos, inutilidad, remordimiento, ternura, tristeza, dolor, ira. Tantos sentimientos recurrentemente anhelados. Ese remolino gigante de violentas emociones en donde ninguno es definitivo, pero todos están implicados, los cuales son el vínculo que previene que mi mente se entumezca o desvanezca. Las sensaciones que Griffith experimenta son indescriptibles, tan contradictorias como potentes. Remarcan una innegable humanidad de la que luego acabará desprendiéndose. El halcón ha caído a la tierra, atraído por la gravedad del guerrero negro. Solo su figura permanece en una forma indefinible para él. Lo único que está claro es que su vida está fuertemente atada a la suya, como dos caras de una misma moneda. Cuando se trata de él, siempre pierde la postura. Él es la razón por la cual fui botado a esta oscuridad. Y ahora es lo único que me mantiene con vida. ¿Desde hace cuánto alguien que se supone debe estar en mis manos ha obtenido tanto poder en mí? Esta interminable obra comenzó hace mucho en los callejones de piedra, el peregrinaje para reclamar el más sagrado botín. Mientras él brilla dentro de mí, mis sueños se desvanecen. En la penumbra, Griffith grita en nombre de su hermano, su más grande vínculo, el motivo de su ascenso y su caída. Confusos sentimientos son los que pasan por su cabeza al pensar en aquel nombre. Le ha hecho caer, ahora no es nada sin él. Ha formado su primer vínculo serio y no sabe qué hacer con él. Ha dependido de su voluntad de irse o quedarse sin darse cuenta, y ha quedado dañado emocionalmente con su marcha. Pues Guts desafió todo lo que él alguna vez, con contundencia, afirmó sobre la vida, el cómo vivirla. Ha pasado de encandilarle con su luz a vivir bajo su sombra. Cuando alguien es tan central y clave en la vida de otro, sus sentimientos no pueden ser simplemente condensados en una palabra, pues el vínculo se ha vuelto tan fuerte que les hace gravitar en la órbita del otro sin posibilidad de escape. En su desahogo y cavilación, Griffith se encuentra con los adefesios de la oscuridad, que ruegan una audiencia con él, su príncipe, su rey bendito de la nostalgia. Mientras tanto, al otro lado de Midland, la banda está decidida a liberar a Griffith de las cadenas que lo atan en lo bajo de aquella olvidada torre. Guts recuerda cómo Griffith siempre se mantuvo en lo alto, sin mirar a la banda, los pobres plebeyos que yacían en la tierra. Pero, si tan así era, ¿por qué no pudo continuar ante su marcha? Entre varias interesantes interacciones que muestran preocupación y afecto entre Guts y Casca, logran llegar al lugar con la compañía de Charlotte, de quien Casca siente celos y se consuela agarrando la capa de Guts. Ninguno de los dos se ha desligado realmente de Griffith. Aún están en una etapa confusa y no logran asimilar sus sentimientos, tanto por el otro como por su líder. Esta historia, además de su elemento existencialista, trata principalmente de las dificultades de sus protagonistas para dejar entrar al otro en su corazón. Entre tanto, un manto de oscuridad se va tejiendo en los hilos de la causalidad que acaban con varios miembros de la banda, a excepción de Rickard. El eclipse se va acercando cada vez más ante la incapacidad del ser humano de detenerlo. Los orígenes de Midland y Geyserik son explicados. Curiosamente, Guts es capaz de conectar al antiguo rey con ese caballero calavera que encontró luego de su marcha. No se dan cuenta, pero están bajo una montaña de cadáveres, todos con la marca de sacrificio que luego ellos mismos portarán. Al abrir la puerta y dejar pasar la luz, en las sombras asoma una figura completamente desnuda y destrozada, que yace en el suelo, carente de vitalidad. Desesperado, Guts corre a sostenerlo en sus brazos, solo para encontrarse con la grotesca figura que un año de tortura ha hecho de su líder. La furia va apoderándose de él, hasta que le ve abrir los ojos. Y aquí, una perturbadora reacción de Griffith pasa inadvertida. Lo primero que hace al verle es intentar ahorcarlo con sus débiles brazos, pero no puede siquiera cerrar su mano. Y acaba siendo abrazado entre lágrimas por un incrédulo Guts desconsolado por lo que han hecho de su amigo. A lo que Griffith, poniendo su mano con la de su hermano, acaba aceptando con resignación. Este se encuentra en una posición complicada entre el resentimiento y la necesidad de afecto, lo cual gesta la semilla de su posterior acto lleno de malicia. Los sentimientos del halcón son complejos y difíciles de entender, sobre todo cuando sus acciones se vuelven tan contradictorias, pero solo una certeza queda: necesita a Guts, así ni siquiera pueda continuar su ascenso a la cima. Le odie o le ame, está intrínsecamente atado a su existencia.
Cuando el asqueroso torturador se muestra en escena, explicando detalladamente cómo ha hecho de su amigo un juguete para su perversa diversión, Guts atraviesa la puerta empalándolo con su espada de forma brutal y sanguinaria. Una crueldad siniestra nacida de su ira y dirigida hacia aquellos repugnantes seres que se presenta por primera y no última vez. A su salida, son acorralados por guardias que les advierten rendirse o presentarán batalla, hecho al cual Guts responde con una furia inconmensurable, convertido prácticamente en un aterrador monstruo, una iracunda máquina de matar. Y Griffith es simplemente un mero espectador. Al escapar de la torre, el rey manda matar a todos, especialmente a Griffith, pero sin dañar a Charlotte. Curiosamente, en este año, el monarca ha envejecido de una forma exagerada al perder la razón de su vida, lo único que lo mantenía cuerdo en este mundo, a causa del halcón. La princesa se siente asustada de la bestia en que Guts se ha convertido, y Casca limpia sus heridas con gentileza, hecho al cual Griffith reacciona con una atenta mirada que expresa pura animadversión. Esto será importante notarlo a futuro. No solo Guts está protegiendo a todos y siendo protagonista de la espectacular huida, sino que Casca ahora está apegada directamente a él, y entre los dos han formado un vínculo lejos del sufrimiento de Griffith. Los Vakiraka llegan y acaban siendo vencidos por el grupo, aunque deben dejar a Charlotte irse con ellos. El rey, en su cinismo, le promete a su hija no dañar más a Griffith, una burda mentira que será contradicha al instante, mandando a Wyatt y su banda a dar caza al grupo, hecho que muestra cómo está dispuesto a todo, incluso a liberar a sus perros rabiosos con tal de acabar con Griffith, un hombre miserable que lo ha perdido todo. La presentación de Wyatt advierte una presencia no humana, un sujeto de habilidades extraordinarias y una perversión sin límites. Un desafío sin igual que pondrá al guerrero negro a prueba con la más mortífera fuerza sobrehumana. Miura hace gala de su crueldad al hacer que Wyatt haga de las suyas con la campesina que hasta hace escasos minutos había ayudado a la banda a escapar. Muchas cosas han ocurrido si lo pensamos. Ahora todo está tan lejos. Las ambiciones de aquel grupo de jóvenes se encuentran ahora derrumbadas. Incluso si en su negación intentan hacer como que nada ha pasado, la realidad es que no es lo mismo de antes. Incluso si intentamos volver a armar algo perdido, no significa que las cosas volverán a ser como eran antes. La perturbadora presencia que Wyatt le impone recuerda a Guts su encuentro con Zod y con Skull Knight. Algo extraño está gestándose en estas tierras y no es capaz de comprender por qué estos sucesos paranormales les ocurren a ellos en concreto. Una muerte de la que no podrás escapar. La batalla con Wyatt y su banda sirve a tres propósitos: mostrar cómo lo que han combatido hasta ahora no es nada a comparación de los horrores que habitan en este mundo, la evolución de Guts, siendo capaz, ahora sí, de vencer a un poderoso apóstol con sus propias manos, y las nuevas dinámicas que se dan entre Guts, Casca y Griffith. Este último teniendo que observar, impotente, sin poder empuñar su espada, a su hermano brillar y luchar. Pero esto precisamente no es que le moleste tanto. De nuevo, los sentimientos de Griffith no pasan únicamente por el resentimiento en estos momentos, son mucho más complejos que eso. Incluso sonríe al ver a Guts cortarle cierta zona desmonetizable del cuerpo a Wyatt, pero también es capaz de mirar contemplativo a una Casca preocupada por él, con cierto nivel de recelo por haber dejado de tener el protagonismo y admiración. Wyatt es un recurso exagerado, lleno de perversión y lujuria, vanidoso hasta las venas, tenebroso y escabroso. Rememora a Guts su anterior forma de luchar, agarrando la espada con los dientes. Todas sus acciones construyen a un antagonista que realmente se siente escalofriante, y la victoria contra él es algo que se antoja una hazaña imposible. Ahora Guts ha madurado, tanto mental como físicamente, a tal punto de ser capaz de plantarle cara a un ser sobrenatural. Su fuerza ha trascendido límites insospechados. Su determinación ciega le lleva a apuñalar y ahorcar a Wyatt con una animalidad y salvajismo puro que superan a los del propio apóstol. Es en ese momento donde Guts crece y se desarrolla como alguien digno de sobrevivir al eclipse, matando con su propia espada a una bestia salida del infierno. ¿Por qué siempre tienes que pelear? A veces es mejor huir. Tal vez, sencillamente, sea eso lo que haga destacar a Guts, esa insaciable voluntad de lucha a pesar de poder escapar de la situación. No dejarse nunca avasallar, siempre presentar batalla, así sea el destino mismo quien quiera imponerse a su determinación. Estos rasgos son los que hacen a Guerrero Negro ser capaz de hazañas sobrehumanas, un hombre que, desde que ha nacido, solo ha sabido luchar. Casca ahora lo encuentra como la batalla
vida de los 100 hombres, pero esta vez el vínculo ha evolucionado al nivel de abrazarlo aliviada de su bienestar. Ha demostrado ser más que un perro rabioso. Ahora utiliza su fuerza para proteger, combina su determinación y habilidad en combate con la inteligencia táctica que le permitió vencer a lo insuperable. Cuando Casca regaña a Guts por su imprudencia, Griffith les mira, celoso de que ahora decida cuidar de alguien más. Su vínculo le molesta, le hierve la sangre por ambos lados. No es capaz de ver a los dos siendo felices juntos y sin él. El contraste entre la alegría y alivio por haberles rescatado y la mirada seria de Griffith da cuenta de una incomodidad y desconexión entre quienes pasaron su año sufriendo pero en libertad y quien tuvo que encerrarse en lo más profundo del pozo de las almas perdidas. El rol de Griffith como espectador aquí es un recurso brillante, pues comunica solamente con gestos y miradas una profundidad y complejidad muy complicadas de alcanzar. Sin decir una sola palabra, lo expresa todo. Cuando en una reconfortante interacción Guts le pone su armadura a Griffith, este intenta desenvainar su espada en un extraño e incómodo gesto que se suma a otros tantos que expresan impotencia, pero al mismo tiempo una necesidad de destruir y castigar a quien culpa por su caída. El momento se ve interrumpido ante la terquedad de un Wyald que no quiere morir. El apóstol agarra a Griffith y le pide que convoque el eclipse para salvarse de quedar atrapado para siempre en el vórtice. Extrañas palabras para la banda que mira atónita como su líder es atrapado como una mosca. Por si alguna duda cabía, Wyald destroza todas sus esperanzas, mostrando el estado en el que se encuentra el halcón blanco. El apóstol se desespera al ver que Griffith no tiene huevo de rey en su posesión, y antes de que pueda lamentarse, Zod entra en escena partiéndolo en dos de forma brutal. Volverá a tus manos. Está decidido por las leyes de la naturaleza. Zod ha sido una presencia extraña a lo largo de todo el arco. Se ha asegurado de, entre las sombras, hacer cumplir el destino de Griffith. Así eso signifique tener que tirarle una espada a Guts en medio de su batalla con el comandante Boscón. Guts le pregunta al apóstol sobre el eclipse y sus dichos años atrás, y este solo puede responder que muy pronto lo sabrá. Crípticas frases características de seres a quienes no puede importarles menos el destino de los humanos. El cadáver de Wyald se pierde en el vórtice de las almas en pena ante la atónita mirada del resto de miembros de la banda, que no pueden creer los hechos sobrenaturales que acontecen a su alrededor. Pasado un tiempo, paran en un prado a ver qué harán con la banda. Este es el final de sus sueños. Estuvieron tan cerca, pero no lo lograron. No hay nada más que hacerle. Todos lo sabían, pero nadie quería decir una palabra. Solo el viento anunció el final de las batallas. Desearía que haya alguien a mi lado. La pesada carga de Casca se contrasta con la fuerte voluntad de Guts. No todo el mundo posee su convicción, por ello tiene que aferrarse a los sueños de otros. En silencio, ha venido cargando mucho más que las simples batallas a sus espaldas. Ha intentado ser el reemplazo de la luz guía que brindaba Griffith al resto, la esperanza en tiempos de sequía. Cambiando los vendajes de Griffith con melancolía y nostalgia, este se abalanza violentamente encima de ella, intentando poseerla, como hizo con Charlotte, en un intento desesperado por restablecer su dominio sobre Casca, pero es inútil, ya no tiene la capacidad física de someter a alguien como antaño supo hacer. Estos gestos de necesidad de posesión y destrucción tan recurrentes en él solo se verán potenciados en su magnificación en forma de deidad. La omnipotencia solo hizo que pueda ser capaz de concretarlos sin oposición por parte del resto. Infantil y perturbador es el comportamiento del halcón blanco que, con miradas turbias, resiente a los que quieren librarse de sus cadenas. Yudo le pregunta por su próximo paradero a Guts, haciéndole reflexionar y pidiéndole que se lleve consigo a Casca en su viaje. Le da una advertencia que no supo escuchar, y solo se dará cuenta cuando haya caído en el más oscuro de los abismos. No vuelvas a irte sin ella. Guts duda entre irse o quedarse luego de haber tenido que ver a Griffith en ese estado tan lamentable. Ante el ruego de Gastón y sus soldados porque se quede en la banda, Guts se da cuenta de cómo había conseguido un lugar en el grupo, pero por su terquedad y estupidez no comprendió que luchaba por los ideales del mismo. En orden de no sentirse inferior, perdió lo que no sabía que había estado buscando. ¿Por qué siempre me doy cuenta de estas cosas cuando ya las he perdido? Angustiada por la situación de Griffith, por toda la carga que he tenido que llevar bajo sus hombros y la eventual marcha de Guts, Casca se quiebra ante él, que también se encuentra en la melancolía y tristeza por lo que ha tenido que acontecer. Le ruega que siga y pelee sus propias batallas. Ella necesita a alguien que la ayude con su peso, pero respeta su decisión. Y Guts se encuentra desconectado de sus dichos, pues acaba de darse cuenta del error que cometió. Allí se repite la anterior frase. Ha entendido lo que verdaderamente importaba para él, pero es demasiado tarde.
Mientras observa desde lejos con impotencia la situación, la crisis también se da en un Griffith que recuerda a su yo más triunfal y su yo de pequeño, afirmándole que aún no han terminado de jugar, debe trascender su terrenalidad. Este no es el fin, es un nuevo comienzo. Desesperado, agarra el control del carruaje y huye sin destino alguno. Este juego no acaba para él. Ese callejón de piedra aún se abre paso frente a él. Al caer del carruaje, sueña con aquella vida terrenal que pudo haber tenido. Sin grandes ambiciones, se encuentra sentado en la mesa de una casa normal, atendido por Casca. La paz y tranquilidad de una vida común y corriente. Un momento contemplativo de lo que pudo haber sido su vida si tan solo hubiera aceptado a los demás dentro de su burbuja. Aquella calma que refleja su rostro en la sopa se ve enturbiada por la presencia la misma del huevo del rey. Un recuerdo de cómo nunca podrá elegir esa vida, pues está destinado a cosas mucho más grandes y sombrías. Tirado en el suelo, despojado de todos sus logros, sus facultades físicas y posesiones, sin motivos para vivir y en un estado maníaco, Griffith empieza a reír histéricamente al darse cuenta de cómo hasta su brazo se ha roto. Ya no hay nada por lo que luchar, todo está perdido, su existencia ha fracasado. Al encontrar una rama filosa en medio del lago, intenta quitarse la vida ante la magnífica presencia del sol que lo empequeñece en tan vasto lugar, panel que se puede contrastar con el de Guts tirado ante la luz de la luna. Y allí, en medio del agua teñida por el color carmesí de su sangre, es capaz de encontrar el Vegelit que perdió hace ya tiempo. Lo recoge y a duras penas puede levantarlo con la mano extendida, pues ni siquiera puede cerrarla por sus tendones que han sido separados, alejándole de la espada que orgullosamente empuñaba en días de antaño. Esta pose adquiere una gestualidad que expresa entrega al destino, convocando de forma indirecta a lo extraordinario a tomar presencia en estos prados. Un hecho tan fortuito que le hace recordar las palabras de aquellos seres sobrenaturales. Lleno de sentimientos de culpa, Guts se acerca a la escena. Y, apenas lo encuentra, los dos son testigos de cómo la luna tapa al sol, formándose un eclipse. Con la sangre brotando de su cuello, Griffith sostiene el Vegelit y advierte a Guts que retroceda, pero no es capaz de vocalizar palabra alguna. Las bestias de forma humanoide empiezan a surgir a la distancia, hecho ante el cual un Guts desesperado corre a salvar a Griffith de estas, a lo cual Griffith en su mente intenta desesperadamente comunicarle: si vienes aquí, si posas tu mano sobre mi hombro otra vez, yo nunca te perdonaré. Un diálogo cuya intención es hacerle retroceder, buscando no ser ayudado nunca más, aislarse del resto, parar la condescendencia con la que le han venido tratando. En este punto, Griffith no tiene idea del destino que le depara. Solo ha podido sacar vagas conclusiones de aquellos crípticos diálogos. Pero es demasiado tarde. Guts llega y toca su hombro, hecho que desata la calamidad. Se ha juntado para este punto todos los elementos que darán sustento a esta tragedia. La fatalidad y lo inevitable a pesar de las advertencias, la lucha contra el destino y el determinismo, las coincidencias fortuitas convertidas en consecuencias devastadoras, y los errores individuales por cuestiones tan humanas como el ego, aportando a la catástrofe. Las condiciones están dadas para gestar la calamidad. Y así, el huevo del rey, de un grito estremecedor entre lágrimas de sangre, perturbando su estado de objeto inamovible en una representación de transgresión de la normalidad, transforma aquel día soleado en la pesadilla más impensable, trágica y determinada. El sol es tapado por la luna y los monstruos, ansiosos por el festival sagrado, inundan la escena de forma macabra. Una muerte de la que no podrán escapar. Se da inicio a un espectáculo de horror. Solo había una palabra para describir lo que nos rodeaba: desesperación. Y aquí es donde todos los caminos se cruzan. Cada decisión tomada en el sangriento camino hacia la cima, cada malentendido, cada momento de soberbia o ego, donde cada una de esas crípticas frases de seres sobrenaturales que parecen caminar por otros planos cobran sentido, y lo hacen de la forma más cruel posible. Entre el tomo 12 y 13 de Berserk se encuentran varios de los momentos más memorables, no solo de la historia del manga, sino de la ficción en general. Es donde Berserk pasa de ser una historia profunda, entretenida e interesante a coronarse como una sublime magnum opus irrepetible y brillante.
La palabra sublime es lo que daba comienzo a este ensayo que comenzó hace un año y se fue convirtiendo con el tiempo en este ambicioso análisis de más de 30 páginas de esta obra maestra de Arco, pues es la única que es capaz de describir la sensación de éxtasis combinada con profundos sentimientos de terror, enfado, catarsis, tristeza, angustia y vacío que esta espléndida secuencia de acontecimientos es capaz de generar. Esta combinación de sensaciones tan contradictorias se complementan en inusitada forma, dando paso a la apreciación de lo sublime en la obra maestra de Miura, aquello de tal excelencia, grandeza o belleza que inspira gran admiración y fascinación. Una experiencia emocionalmente devastadora que cumple cada principio que una tragedia debe seguir para poner al espectador en un trance emocional. Una atrayente marea de sentimientos que destruyen y crean al mismo tiempo. El objetivo final de una historia es atar cabos, resolver sus conflictos, darnos un cierre anticipado desde el principio, cuyo mensaje se ha alcanzado a través de sus escenas y estructura. El esquema de valores plantea diversos obstáculos entre sí, buscando generar una expectativa en el espectador que le haga mantenerse al filo del asiento a cada segundo. Y Miura cuidadosamente fue puliendo esta construcción de un vínculo emocional y curiosidad para devastarnos con su cierre. Esto es arte en su estado más puro. Es la combinación de los mensajes y objetivos de vida surgidos en base a la experiencia del autor con un desarrollo profundo, sutil y magnífico de sus personajes y mundo. Todo llevado a un mismo punto de no retorno, donde el total de sus esfuerzos, pequeñas pistas y momentos clave son potenciados enfrentando sus valores positivos y negativos a través de la definición de un tercer acto que lo culmine todo con una conclusión que remita a aquella indescriptible sensación de catarsis que nos hace despertar por unos instantes esa dormida admiración hacia lo bella y misteriosa que puede ser la vida. Y solo a través de esta sublime sucesión de acontecimientos es que los mensajes de la obra pueden ser alcanzados con tal magnificencia. La ficción, a través de la conexión entre distintos eventos de forma coherente, es una forma de reflejar la realidad a través de una lente que precisamente nos haga darnos cuenta de lo que normalmente es imperceptible al ojo humano por lo efímero de la vida que no tiene un autor más que nosotros mismos para unir los puntos y llegar a aquellas determinadas conclusiones que nos hagan alcanzar realizaciones satisfactorias sobre el significado que hacer con nuestra existencia. Por esta clase de eventos es que en mis vídeos siempre toco 3 temas centrales para una historia: el concepto de la misma, sus temas y mensajes, porque lo que impulsa a un autor a escribir es una imperiosa necesidad de reflejar sus experiencias, conclusiones y su forma de ver la vida en papel. Todo esto solo puede ser alcanzado si esos 3 puntos son logrados de forma satisfactoria. Y Berserk justamente maneja los 3 puntos más importantes de una obra a la perfección, y esto le permite alcanzar las alturas que alcanzó tan majestuosamente. Las sensaciones que la siguiente sección es capaz de otorgar son logradas pura y exclusivamente a través de la genialidad y brillantez de un genio como Miura, y la cuidadosa planeación de este momento en exclusivo siendo construido desde el primer segundo del propio arco. Ya hechas mis contemplaciones personales sobre el evento, pasemos a analizarlo, comenzando desde el mismísimo momento en el que el huevo del rey da un grito ensordecedor que da inicio a un espectáculo de horror. El eclipse es alcanzado a través del encierro de sus víctimas en una dimensión dantesca y terrorífica. El suelo es convertido en inexpresivos y repetitivos rostros que parecen observar inertes a sus presas, con esa burlesca forma de reírse que tienen los dioses hacia los humanos, mirándolos con indiferencia desde su dignidad y careciendo totalmente de empatía hacia sus vidas. El eclipse es presentado como elemento de irrealidad y transgresión de la normalidad. Su metáfora visual puede ser vista como una forma de apagar la luz de los halcones. Empiezan a emerger las criaturas desnudas, inhumanas, envolviendo a aquellos atónitos inocentes que no son capaces de comprender el terror que se les avecina. El escenario se tiñe de pesadilla en su infinitud absoluta. La humanidad y irracionalidad son características que no tienen cabida en este banquete demoníaco. Varias simples charlas que no debieron ser escuchadas por un tercero. Un abandono que llevó al eventual error catastrófico. La causalidad convergiendo ante los ingenuos ojos de aquellos que antaño volaban alto y ahora son envueltos por las más densas tinieblas. Se encuentran temerosos y rodeados de cadáveres que los encierran a la vez que la luz del sol se les oculta, pues allí reinará la oscuridad, en un espectáculo de horror en el que harán la separación definitiva con el líder al que sirvieron con tanta admiración. Primero emerge la princesa de la lujuria, a continuación le siguen los reyes del engaño y manipulación, comenzando por la resaltación del cuerpo y acabando por un ser cuyo rasgo más característico es el enorme cerebro que posee y que deja ver a simple vista. De una estética gótica, maligna
se posan altos los reyes benditos del deseo, en la aclamada mano de Dios. Sus diseños no son grotescos como los de los apóstoles, son más bien elegantes y reveladores en el caso de Slan, Void y posteriormente Fento, y de un toque siniestro y perturbador en el caso de Ubik y Conrad. Las palabras de Void dirigidas hacia los demonios y apóstoles revelan el origen del pesadillesco mundo que ahora mismo están presenciando. Corderos del dios profano nacido del hombre. Dios es un profano nacido de la imaginación y necesidad del hombre en este mundo de tener algo a lo que culpar y un destino planeado. Plasmada en esta ficción vemos una metáfora de nuestra realidad sobre los orígenes de los dioses concebidos por el hombre. El eclipse se vuelve el ojo de la calamidad. El horror cósmico que Lovecraft describía en sus relatos es aquí presentado en forma escalofriantemente precisa. Las víctimas del festín pasan de la mayor de las grandezas a la pequeñez e intrascendencia frente a seres que escapan a su comprensión y que, con frases crípticas y misteriosas, sellan su sentencia de muerte sin darles oportunidad al diálogo, pues sus vidas son completamente irrelevantes y solo medios necesarios para llegar a un fin. En medio del peligro, Casca muestra sus dotes de general, reaccionando de forma adecuada a pesar de la pesadilla que se despliega frente a sus ojos. Pero sus inútiles esfuerzos se ven ridiculizados ante la situación que es capaz de sobrepasar su propia condición humana. Aún así, más tarde, veremos cómo sus sacrificios son capaces de hacer que los dos más altos puestos de su banda logren salvarse, hecho inusitado en un evento de tales proporciones. Todos los crípticos diálogos de la mano de Dios remiten a una puntual idea: el determinismo, la impotencia, incapacidad de hacer nada, el sometimiento sobre la voluntad del otro, algo superior emergiendo del suelo para ir hacia las tinieblas. Griffith es indicado como el elegido por la mano de Dios ante los incrédulos ojos de sus camaradas, que no son capaces de comprender en lo absoluto lo que está ocurriendo. Guts, en su negación, se atreve a contestarles y se revela allí el propósito entero de sus presencias en este festival sagrado. Todos son un preciado sacrificio para que el halcón pueda convertirse en un rey demonio y obtener las alas con las que tanto soñó. Todo lo que ha ocurrido hasta este momento ha sido predestinado. Aquel Vegelit que se presentaba como un siniestro juguetito ahora es lo que invocó este horrorífico escenario. Todo cobra sentido. Los monstruos que tuvieron que combatir en el pasado, la extraña suerte de Griffith, su presencia que siempre parecía pertenecer a otro plano, ese sueño en el que han estado viviendo todo este tiempo, se revela como lo que realmente fue: el cruel flujo de la causalidad jugando con sus vidas, solo para que se maquete este festín de cuervos, donde no serán vistos más que como simples sacrificios para la ascensión triunfante de su líder, por encima del plano terrenal hacia la oscura divinidad nacida de los sentimientos negativos del corazón humano. La forma más grande y absoluta de determinismo se encuentra en este lugar sin posible escapatoria. Cuando Griffith es subido al altar, intenta sostener a Guts con sus débiles y desollados brazos, pero se les resbala con facilidad, quedando colgado de su espada a la imponente mano de Dios, que dictamina su destino desde las alturas, con un desinterés y desprecio absoluto por su vida. Entonces es que Griffith es afrontado con su pasado en su mente inconsciente por los reyes del engaño, y logran hacerle caer en la realización de que tiene el peso de miles de cadáveres debajo de sus pies, muchos de ellos siendo sus seguidores, quienes solo quisieron servirle y guiarle hacia su sueño, aun si eso supuso sus eventuales muertes, las cuales cayeron en el anonimato e incluso en la irrelevancia de la fosa común, donde se pilaron cuerpos como los suyos en forma de escalera para que Griffith los pise en su ascenso a la cima en ese castillo de sus sueños. Hasta ahora habías estado en un sueño llamado Griffith. Ese sueño ya terminó y ahora estás abriendo los ojos a un sueño que nunca terminará, en una noche que nunca tendrá alba. ¿Por qué no pudiste estar satisfecho con solo mirar el castillo de lejos? Al no hacerlo, Griffith decidió ignorar su destino como plebeyo, intentando convertirse en realeza. Pero aspiraciones tan individuales y grandilocuentes requieren de sacrificios de igual proporción. A través de la manipulación, el halcón blanco es capaz de dejar la ilusión de irresponsabilidad sobre sus soldados y darse cuenta de que sus ambiciones fueron las causantes de las muertes de sus compañeros. Por no contentarse con contemplar el castillo desde los callejones, es que ha terminado en este punto. Él sabía que el camino al cielo iba a estar pavimentado de los cadáveres de sus inocentes seguidores, pero se refugió en el autoengaño de la desconexión con la realidad y responsabilidad. Griffith, durante todo su viaje, ha sido completamente ciego con respecto a lo que él causa en la gente y sus decisiones, siempre evadiendo las penumbras ajenas si no eran importantes para su objetivo, aislándose a sí mismo en una burbuja semejante a la de su renacimiento, donde nadie le puede alcanzar y, en consecuencia, privándose a sí mismo y a los demás del calor y cariño afectuoso que sus complicadas vidas requieren para sanar.
Y ahora, aquello que compró a una gitana y que le dio la suerte para encarar sus batallas y ascender triunfante, ha sellado su destino, obligándole a subir a alturas inimaginables, que sus plumas sean cortadas cayendo así a lo más bajo de la torre de la miseria, y volver a levantarse, pero esta vez de la propia muerte, pues para él, luego de tantos intentos de asesinato, le ha sido imposible morir. Cualidades hicieron que caiga en sus manos lo que le quitaría y daría todo al mismo tiempo. Si siento culpa, todo habrá sido en vano. Le es ofrecida la oportunidad de enterrar su pasado en las ruinas de su sueño, a cambio de alas oscuras que le permitan volar tan alto como pueda alcanzar. Si es una certeza que el destino trasciende al intelecto humano y lo haga un juego de niños, es causa y efecto que el niño acepte su maldad y confronte el destino. Ante la decisión de sacrificar sus sueños o sus camaradas, valor positivo y negativo en términos de narrativa, Griffith es confrontado con su vida entera y el propósito de su existencia. Esta decisión que la mano de Dios impone sobre cada portador del Behelit es una que le hace debatirse entre el individualismo y la comunidad, el hombre o la sociedad, la frialdad del ego o el calor desinteresado del seno familiar. Y así, en una aceptación de la maldad y egoísmo que le ha llevado hasta este punto, con una mirada pacífica y una ligera sonrisa, el chico voltea a ver al único que le hizo perder de vista su sueño. Sus palabras son hacia la representación absoluta de la terrenalidad y lucha humana, que por momentos le tentó a plegar sus alas y compartir esos momentos de humanidad y fraternidad en una hoguera, en la brisa fresca de la noche, o en los soleados días luchando por proteger las pequeñas heridas que arden en su corazón y morir con una sonrisa. Ahora, un Griffith carente de las heridas que la tortura cruel y sostenida a lo largo de un año le provocó, se posa en primer plano con un rostro bello y perfecto, que ha enterrado su pasado, abandonado su humanidad y aceptado la maldad en su corazón. Ya no hay ataduras a lo terrenal, solo la frialdad sombría de lo eterno y divino. Con pura aceptación pronuncia su sentencia de muerte, que le dará por fin sus tan ansiadas y preciadas alas, en un bello momento que remite a lo sublime entre la desesperación de su banda y la paz interior que el aceptar su destino y oscuridad le provoca. Yo sacrifico. La mano de Dios encierra a su nuevo miembro, que se convierte así en parte de ella, no sin antes dejar ver en él, por última vez en forma humana, una expresión de tranquilidad y seguridad, en quien se desliga absolutamente de las cadenas del pudor, la moral y lo terrenal. Griffith se encuentra totalmente desconectado tanto de sus compañeros como del lector, que observa incrédulo la decisión completamente egoísta de quien hasta ese momento parecía haber generado el suficiente vínculo con sus camaradas como para olvidarse de sus ambiciones. Pero no, la lucha y conflicto interno de Griffith solo podía alcanzar punto. Su prioridad siempre estuvo en lo más alto, aunque en ocasiones volteó a ver a sus compañeros. Y ante la confrontación con su propia maldad y egoísmo, decidió tomar la simple decisión de aceptarlo. La esencia de Griffith es la cobardía e incapacidad de afrontar las consecuencias de sus acciones, evadiéndolas siempre con una sonrisa que refleja cómo nunca fue obligado a interiorizar sus decisiones. Griffith siempre ha creído que no ha hecho nada malo, e incluso con esta decisión no siente una pizca de arrepentimiento o vergüenza, pues es lo que él vio adecuado en la situación. Él no traicionó su sueño y con eso le basta. Lo que hace a este momento tan sublime y especial es la intercalación entre valores positivos y negativos, las dudas, la incertidumbre, la expectativa por la decisión final de Griffith, mostrar toda su vida y así también su humanidad, culpa y temores. Su resolución final es vista desde todos los puntos de vista, incluido el suyo propio, para su correcta comprensión, pero también el desprecio hacia su egoísmo. Aquí, atado a la causalidad y determinismo, es incapaz de decidir sobre sí mismo, solo Guts es capaz de hacerlo. Se presentan distintas formas de afrontar el destino. Griffith se la pasa recibiéndolo y aceptándolo, mientras que Guts lo confronta en conflicto directo. Él no honra a sus compañeros caídos al sacrificar a los que le quedan. Se desprende totalmente de su humanidad desde el momento en el que toma su decisión. En su mente es un momento más sublime y pacífico que hace contraste con el infierno que hará vivir a su gente. Tomó el atajo a sus sueños cuando los vio en la ruina. Griffith abandonó el camino del hombre terrenal. Decidió convertirse en una entidad cósmica, un cascarón vacío, inmortal y eterno. Está lleno de emociones negativas potenciadas. Es un advenimiento del mal y los sentimientos oscuros. Mientras que Guts se corta un brazo en representación de la lucha insaciable del hombre, Griffith le mira omnipotente, con el puro resentimiento en sus ojos y la necesidad de humillarle. Griffith no hace un esfuerzo por ser mejor persona. Abandona completamente tales preocupaciones mundanas y acepta la oscuridad y maldad en su interior, convirtiéndose en un ser superior perteneciente al plano de los que dominan el mundo. Mientras que Guts
relega sus metas a algo que provee de ética y dignidad a realizarse, como es el proteger a los demás, y asimismo, Griffith va por algo más abstracto, a la apariencia, a la obtención de algo material y a la dominación sobre el otro, como su sueño personal. Por ello, la diferencia entre sueños. Guts se va dignamente en búsqueda de un significado noble para su vida. Griffith es incapaz de aceptar los deseos de los demás, quiere que todos remen en su dirección, así los esté llevando al acantilado. Tampoco hay que caer en el otro extremo de que si Griffith se volvió un rey demonio, entonces sus acciones están por fuera del entendimiento y todo lo que realice no es justificable, pero carece de discusión en un plano moral. Porque si bien al convertirse en un ser superior carece totalmente de empatía hacia los demás, lo que predomina en Fento son todas las emociones negativas y oscuras que Griffith pudo haber tenido. Sus actos están aquí guiados puramente por la carencia de empatía y extrema negatividad en su nuevo ser, y por ello son tan repulsivos. La banda del halcón ha sido bajada de los cielos y es condenada a la tragedia, y no somos más que meros espectadores de la masacre. No tenemos nada que ver allí, no hay salvación para ellos. Los sacrificios son marcados en la parte del cuerpo que el portador del huevo del rey más valora en ellos. En el caso de Casca, su corazón, Yudó, sus hábiles manos, la fuerza de Pippin en sus brazos, la cabeza de Corcus y el cuello de Guts. Ahora sí, ha llegado la hora prometida. Se da comienzo a un festín de cuervos. El escenario se vuelve tan dantesco y grotesco que sus participantes dudan de la razón de su presencia allí, de que siquiera sea la realidad. Aquellos halcones que tanto burlaron la muerte se ven ahora ante una que no podrán escapar. Todo es confuso y se diferencian dos puntos de vista: el de la banda siendo devorada por los demonios en la mayor de las pesadillas y la mano de Dios, que observa el festival sagrado desde arriba con emoción, y ajenos a su sufrimiento, son capaces de ver todo esto más allá de la empatía. Para ellos es prácticamente como observar arte en movimiento. Guts, desesperado, intenta sacar a Griffith de allí, pero sus esfuerzos son inútiles. Y allí, entre los gritos de agonía de sus compañeros, rememora, al igual que el lector, todos los momentos en los que Griffith demostró tener la determinación necesaria para tomar esta decisión. Rendido ante las inexpresivas caras que recubren la mano de Dios, en su pena solo puede surgir de él una pregunta retórica que va más dirigida hacia sí mismo por nunca darse cuenta de que su camarada siempre fue así, ni se molestó en ocultarlo. La tristeza, desconsuelo, desesperación, todos sentimientos que se expresan en su rostro incrédulo, incapaz de procesar esta tremenda marea de traición, negatividad y oscuridad que se acaba de desatar en su mundo. Entonces, ante tales sentimientos y situación, solo puede surgir en él una urgencia: la lucha, pero no una normal, por supervivencia, con racionalidad y un estado de trance por el combate, sino una que veremos muchas más veces a posteriori: la ira, enojo, furia, todo a consecuencia de la traición que has recibido. Entre tanto, un combate entre Skull Knight y Zod se da en el exterior, advirtiendo la posterior entrada del Caballero Calavera al remolino de causalidad que está dando nacimiento al Rey Demonio de la misión. Casca queda inmóvil ante los horrores que se le presentan, y Pippin se sacrifica, al igual que toda la banda, por proteger a su general de las bestias que les rodean. Corcus, al igual que muchos otros miembros de la banda, se refugia en la incredulidad, pero él lo hace al punto de reflexionar sobre todo lo que han estado viviendo, como este triunfal ascenso de los halcones puede no haber sido más que un sueño, y que si despierta todo esto terminará. Consuelos de la mente ante la desesperación del inminente final. Su muerte es simbólica de su forma de vivir. Abrazado el confort de la lujuria, acaba engañado por un demonio que solo le quiere para devorarlo, lo mismo que hizo al seguir a su líder hasta este vertiginoso acantilado. Entre lágrimas, Casca se plantea lo mismo que Guts se preguntaba en su mente. Mientras tanto, Yudó demuestra su aprecio por ella, animándola a seguir luchando por una posibilidad de escape de esta catástrofe. Cuando un demonio amenaza con atravesar con su aguijón a Casca, él se sacrifica poniendo su propio cuerpo para salvarla. Ante esto, Casca le pide que siga luchando, que salga con ella de este infierno, pero es demasiado tarde, y su final trágico ni siquiera es capaz de concederle unas buenas últimas palabras, pues así de cruel ha sido el destino que se les ha impuesto. El hecho de que nunca se pueda saber lo que siempre le quiso decir es algo que trasciende a la especulación sobre si gustaba de ella o simplemente la admiraba y quería protegerla. Se convierte más bien en un simbolismo de cómo cada una de estas personas que fríamente Griffith sacrificó tenían un sueño, un objetivo, metas, cosas que querían decir, hacer y lograr, momentos que querían compartir con otras personas, una vida que ha sido perdida y que caerá de forma intrascendente en la fosa común, donde Griffith enterró todo su pasado. Tragedia pura que no da siquiera el consuelo de una muerte soñada y digna. Solo palabras burdas representativas de la realidad humana. Cualquiera puede morir en cualquier momento y pocos tendrán la muerte de un héroe.
La romantización de la importancia y trascendencia de nuestro eventual deceso es no más que un consuelo ante la posibilidad de este mismo, como si pudiéramos recordarlo luego de experimentarlo, como si nuestra vida fuera una obra ficticia cuyo final fuera la parte más esencial y no el propio trayecto de la misma. Yudó intentó trascender el destino de su vida con habladuría y astucia, y uno de los temas centrales del eclipse es cómo todos los sacrificios luchan hasta el último momento, a pesar de la confusión y desesperación por lograr escapar del destino, lograr cambiar algo, y Yudó lo hizo, pues gracias a él y Pippin es que Casca acabaría sobreviviendo. Si no, hubiera sido presa fácil de los apóstoles que se relamían los labios al mirarla atónita y desencajada en su incomprensión de la pesadilla que están viviendo. Yudó tuvo un papel de intermediario entre los demás, incluso entre el lector y el autor, para explicar concretamente ciertos puntos de la trama o el universo. Es un personaje que es simplemente útil para los demás, y en ello se vuelve entrañable, pues hasta su último momento aporta el valor necesario para sobrevivir a este infierno. Alguien que nunca expresó sentimientos potentes, simplemente se preocupó por ayudar al resto. Y en este eje temático, en su esencia, se vuelve alguien sencillamente entrañable, humano, que muere mostrando que se guardaba cosas que decir, sea por el bien de los demás o por la sensación de que, al igual que muchos de los muertos aquí, es un personaje secundario en una historia que no le pertenece. Un charlatán cuya muerte se convierte en la más dolorosa y memorable de esta masacre, por representar idóneamente a cada uno de los miembros de la banda sacrificados como juguetes sin valor más allá de convertirse en escaleras hacia el cielo. La muerte de su camarada despierta en Casca una furia desesperada que luego es seguida de la impotencia de no ser capaz de hacer nada contra los sedientos inhumanos que la atrapan sin intentar comerla, pues su amo les ha ordenado tenerla para realizar él mismo el deleznable acto que marcaría el trauma imborrable que elevaría este festival a ser una repulsiva representación de lo más bajo del ser humano. Entre tanto, un iracundo Guts se abre paso entre los demonios, haciéndose una lanza de uno de sus cuernos y destrozando a todo aquel que ose interponerse en su camino hacia la confrontación directa con su líder. Ni los propios apóstoles, que tan fácilmente se deshicieron de su banda, son capaces de hacer frente a su pura voluntad de lucha. Qué ironía que mientras más fuerte sea su vitalidad, mientras más dure su agonía, más llena de oscuridad estará su nueva existencia. Sacrificado o no, Guts ya no es el mismo. Atravesó lo inhumano, ha trascendido a su manera. El eclipse es una ceremonia de cambio para ambos, protagonista y antagonista. Marca un antes y un después y les eleva a otro plano, donde ambos conocerán la oscuridad del dios profano nacido del hombre. Mientras la lucha continúa en el exterior, Griffith se encuentra en su caparazón aislado del horror. Se hunde más y más profundo en la oscuridad, perdiendo de vista su propio cuerpo, cuando de repente le sobreviene, perforando su alma, una angustia y sufrimiento proveniente de aquellos a quienes utilizó como meros sacrificios de su ritual pagano. Pero ya no siente nada, pues al guardar todo ese sufrimiento se ha vuelto de corazón frío. Su última lágrima derramada como mortal es cristalizada para dar paso a su encuentro con Dios. Este evento tiene un capítulo propio, el cual no discutiremos aquí, porque el autor en su momento decidió descanonizarlo y eliminarlo de los volúmenes recopilatorios por revelar demasiado y limitarlo en las posibilidades de la construcción del universo de la obra. Guts escala todo lo posible hasta la mano de Dios, pero cae en un lago de sangre, solo para ver el verdadero infierno que se acaba de desatar frente a sus ojos. Compatriotas desfigurados, demonios inhumanos, y lo peor está por venir. Tal visión le provoca un grito de angustia, el cual ni siquiera modula palabra alguna, solo dolor puro. Desesperado, busca algún superviviente y se encuentra con un Gastón destrozado al cual le falta el mismo brazo que en un futuro a Guts le faltará. En un último consuelo, el pobre chico le expresa los sentimientos de inexistencia e irrelevancia que la grandeza de Griffith les provocó como personajes secundarios de una loca y cruel historia que alguien escribió. Así se sienten las víctimas de la causalidad. Todo fue demasiado bonito para ser verdad. A partir de la presencia de la sobrenaturalidad en la historia de la banda, todo se sintió como si fueran arrastrados hacia este remolino de negatividad, y no pudieron hacer nada por evitarlo. Al igual que Guts aquí, que le toca presenciar, sin previo aviso, cómo la cabeza de su camarada explota ante la grotesca salida de su cuerpo de un apóstol, convirtiéndose su muerte en un absurdo trágico que marcará la última de las muertes en la locura, para dar paso a la mayor demostración de maldad ejecutada como el primer acto del advenimiento del Rey Demonio. Antes del repudiable y maligno acto, Guts tiene que observar cómo el cuerpo ya muerto de Pippin es partido en dos ante sus narices,
en otro momento de la misma calaña. Y aquí la furia solo va increciendo hasta que encuentra a Casca desnuda siendo sujetada por los tentáculos de un apóstol con una perturbadora figura fálica. La exasperación por la crueldad ejecutada sobre sus camaradas y esta imagen de indignación pura convierten a Guts en una feroz e iracunda máquina de matar que ni la avalancha de demonios que ansiosos desean abalanzarse sobre sus carnes son capaces de parar. Se desata en él una rabia extrema e inconcebible. Sus ojos se tornan blanquecinos e instintivos ante la absoluta tragedia que se desenvuelve frente a ellos. Guts decide luchar como un demonio, iracundo e irracional, y esta capacidad de adaptarse y asemejarse a sus adversarios es lo que hace del espadachín oscuro un ideal de supervivencia. Antes de lograr acercarse, su brazo es atrapado entre las fauces de un apóstol, y justo cuando la penetración se hace inminente, la bestia para ante la advertencia de un evento mucho más importante. Renacido de entre las cenizas de sus compañeros, un ave fénix oscuro se posa en lo alto de la mano divina, en posición fetal y abrazado por sus alas. Se da así el nacimiento del quinto rey bendito, el nuevo rey demonio, Femto, el de las alas de la oscuridad, quien carga con la manta maligna. Su transformación, aunque no directamente implícito aquí, potencia sus emociones negativas, su egoísmo y hace desaparecer por completo su empatía, preocupándose únicamente a partir de ahora de sus metas personales. Como un pájaro saliendo del cascarón y embadurnado de un oscuro líquido amniótico, por primera vez el renacido halcón vuela y decide posarse frente a su víctima para ponerle la guinda sobre el pastel a este espectáculo de horror. El humano, cubierto de sangre, se encuentra ante la elegante apariencia maligna del nuevo rey demonio. Su primer accionar será en virtud de la maldad pura, aumentando aún más la tortura de los que se presumen únicos supervivientes de este festín, mostrándole el verdadero infierno en la tierra, cargado de emociones negativas y en un acto de pura malicia y voluntad de poseer, destrozar en pedazos, vengarse, presumir de sus nuevos poderes y demostrar la insignificancia de los humanos, agarra a su amada y le demuestra que puede tenerla como quiera, que es de su propiedad, que puede incluso llenarla de su semilla. Aquel Griffith que preguntaba con tono serio y preocupado acerca de su crueldad es ahora potenciado de ella y la utiliza para el más deleznable de los actos, mostrando cómo abraza su más pura maldad y haciendo uso del más ruin utilitarismo, aquel cuya única preocupación es la utilización del sujeto para un fin sin importarle el sufrimiento que le imparte. Procede en su accionar con varios objetivos y ello hace gala de su nueva crueldad. Su principal meta es la crueldad de torturar a quien culpa por su caída. Femto, cargado de sus más oscuras emociones, solo desea hacer sufrir a Guts y Casca por dejarle en el olvido, en la irrelevancia e impotencia, por dejar de querer estar bajo su yugo. Otro de los motivos para este acto es la demostración de su omnipotencia, su nuevo ser, sus poderes, representar la voluntad demoníaca que ahora es parte de su esencia. Todo este acto es una venganza por resentimiento surgido de la idea de no poseerles, de que puedan estar juntos y felices. Desea romper el vínculo entre ambos, pues si él no puede poseer el corazón de cada uno, tampoco quiere que puedan entregárselo el uno al otro. Le es inadmisible. Por ello, en el proceso, goza la maldad que está realizando. La toquetea por todos lados de forma vulgar. Besa, se posa sobre ella. Todo mientras se asegura de tener a Guts de testigo para enseñarle su dominio y control en la omnipotencia de su divinidad. Abusa de su más fiel seguidora solo para restablecer su dominio a los dos. Estos infantilismos siempre estuvieron presentes en la personalidad de Griffith. Aunque su apariencia y actitud misteriosa y extravagante lo ocultaran, la esencia del personaje siempre estuvo rodeada de ese patetismo infantil de un niño encaprichado por sus juguetes. Es allí donde, en la más pura de las desesperaciones, agarrado por monstruos demoníacos en medio de la calamidad, Guts arranca su brazo en la inconsciencia, brutalidad, animalidad pura, todo con tal de evitar lo inevitable. Rescatar lo irrescatable. Luego de cercenar su extremidad sin cuidado alguno, lanza el grito más iracundo y furioso de su vida, con su brazo brotando sangre a raudales. Pero ni la mayor abnegación de su cuidado personal, ni la más pura voluntad de proteger, en detrimento de su bienestar corporal, y el arrancamiento de algo irrecuperable, frente a su conciencia siendo traumatizada con la destrucción de quien ama, es siquiera oposición ante un dios demonio que, sin efectuar siquiera palabra, ya le detiene y le posa contra el suelo, impotente, obligado, forzado a mirar con los últimos instantes de visión de su ojo, como su anterior querido amigo aniquila cualquier atisbo de todo lo que le importa.
y solo deja impregnada de maldad y atada a su amada, corrompiendo a su hijo de oscuridad proveniente de los más profundos abismos del alma humana, potenciado por su magnificación en forma de deidad. El sufrimiento de Casca en este momento pasa por alto a quienes solo son capaces de empatizar con la perspectiva de Guts. Están siendo aquí utilizadas sus facultades femeninas sin importarle en lo más mínimo su cuidado por quien le dio una espada para luchar como un hombre. Lo repulsivo del acto del halcón de la oscuridad no pasa únicamente por la tortura hacia quien antaño fuera su amigo, sino en mayor medida por el sufrimiento que hace padecer a quien siempre le admiró, cuidó y protegió, a su más fiel allegada. Desde la llegada de Guts a la banda, Casca ha tenido que sufrir agravios a su condición femenina y corporal, y todos han tenido que ver con el claro desprecio y despreocupación que Griffith ha demostrado hacia su integridad personal. El detalle más doloroso y triste del acto es que, incluso siendo destrozada físicamente por el abuso de un demonio, las únicas palabras que logra vocalizar son dirigidas hacia Guts. No mires. Hasta en el mayor de los traumas físicos y mentales, traicionada en todo sentido por el líder que admiraba, lo único que es capaz de sentir es vergüenza y preocupación por su amado. La gente siempre ha pasado por alto la tragedia de Casca. El comentario de Slan hace eco de la desconexión entre víctima y espectador. Desde una visión global de los acontecimientos, todo esto es elevado al estado de lo sublime en la tragedia absoluta. La combinación de sentimientos, furia, vergüenza, desesperación, amor, odio, dolor, placer, vida y muerte en un escenario tan dantesco. Esto es ser humano, sufrir sin oportunidad de escape. Esto es ser demonio, realizar un acto completamente guiado por el odio y egoísmo interior que pretende posarte en un lugar de superioridad existencial. Todo es elevado a lo sublime por las crueles palabras de la diosa del placer y la lujuria, pero se nos devuelve inmediatamente a aquella angustiante situación que se prolonga tanto para que seamos capaces de observar con sufrimiento y detalle aquel espectáculo de horror, tal y como lo vivió Guts. Apenas superado el trauma del abuso, otro se presenta frente a sus ojos. Extremidades le sujetan contra el suelo, como en aquella ocasión, pero esta vez le toca observar simplemente con impotencia. El sufrimiento pasa de ser físico a mental. Si hay alguna forma en la cual una obra de ficción sea capaz de traumar a alguien, este tomo lo logra con creces, pues luego de su lectura, estas imágenes quedarán marcadas en nuestra memoria y creceremos apegados a ese Guts de quien ahora sí comprendemos los motivos de su apatía en los arcos posteriores cronológicamente a este. El tomo 13 de Berserk es un libro oscuro, cuya lectura jamás puede ser suficientemente advertida al espectador. Las imágenes horroríficas que en este se dan solo pueden ser comparadas a lo que ver el último de los círculos del infierno de Dante es capaz de otorgar. Nos mete en una situación envolvente por su sublime estética, pero al mismo tiempo angustiante y terrorífica. Es el sufrimiento agonizante al que nos vemos atraídos por el reconocimiento del arte más puro que es capaz de reflejar, mediante la representación de los elementos humanos que cautivan nuestros sentimientos en la forma más impactante posible, construido cuidadosamente a lo largo de 10 tomos, solo para destruirlo de vuelta en el más audaz y corajudo de los movimientos que un artista pueda realizar, enviándonos esta vez no simplemente a caer en el agua fría, sino a tocar fondo sentados sobre la más cruel, ruin y traumatizante experiencia vista en ficción alguna. El acto se extiende durante decenas de páginas para que el lector experimente, al igual que Guts, la agonía angustiante que tuvo que padecer ante la incapacidad de hacer absolutamente nada frente a la injusticia que se presenta ante él. El eclipse, en su grandilocuente representación de determinismo, hace sentir a todos, incluido el lector, como no más que meras marionetas de un juego mucho más grande que tiene sus existencias en completa intrascendencia. Al terminar el abuso, Casca queda totalmente exhausta y mortificada. Fento deja la semilla del mal en ella, marcándola de por vida mental, física y espiritualmente, ante el impotente y desesperado grito de Guts que observa con los últimos instantes de visión de su ojo a su compañera y amada, utilizada como un mero juguete para la satisfacción de una riña personal, por el capricho de un joven inmaduro devenido en rey demonio. El mal en Berserk no es solo la propia perversión humana, es lo que lleva a esa perversión, la incapacidad de aceptarnos, la falta de fortaleza, coraje, dignidad. El mal es debilidad, el bien es la fortaleza. Habita en Guts la mayor de las fortalezas contenidas en una mente traumatizada. Griffith carga la mayor de las perversas debilidades en su apariencia de perfección y sensibilidad, mientras que uno es debilitado y corrompido por la ambición por encima de todo, incluido su propio bienestar físico y mental. Otro fija su mirada en el simple deseo de lograr su bienestar y realización personal.
El daño al resto es algo secundario a cargar para el halcón de la luz. Para el perro negro es una culpa inadmisible que no puede cargar, y por ello su esencia personal será la de proteger a los demás. Y, como si todo se tratara de un espejismo, se rompe la ilusión y se presenta el elemento disruptivo que hará posible la supervivencia de los dos sacrificios más preciados. Skull Knight entra en escena intentando atacar a Void, que, como su nombre indica, se protege con la apertura de un portal hacia el vacío. El caballero calavera entra tajante cortando a aquellos demonios que tan invencibles se advertían. Y Femto hace gala de su omnipotencia total, controlando la gravedad con un simple movimiento de mano que antes se le antojaba imposible de realizar. Pasa de la ruina e incapacidad al supremo poder de un dios. Skull Knight logra escapar con los dos únicos supervivientes que logró encontrar, y Femto apunta a aplastar con sus poderes a los condenados por el destino, pero al ver a un Guts herido de gravedad, decide no hacerlo. Si bien Griffith ha demostrado siempre estar dispuesto a todo con tal de alcanzar sus metas, aquí Femto no tiene necesidad como tal de matar a Guts para alcanzar más poder. No se guían nunca por la destrucción innecesaria, ni aquí ni en sus sucesivos reencuentros a posteriori. Si bien no siente absolutamente nada de arrepentimiento por sus acciones, tampoco es alguien que las oriente por la necesidad de aplastar a los demás de forma tan contundente. La tortura psicológica que efectúa sobre el resto no es sucedida de la finalización de sus vidas, a no ser que sea necesario. Es un desarmado, pero no es un perro rabioso, sin control, que mata y abusa sin motivo aparente. Además, se ve que está a punto de hacerlo, y, de repente, se da cuenta de que en verdad puede matarlo, y se frena a sí mismo. Aunque haya renacido, tiene la esencia de Griffith, y no va a lastimar a su juguete físicamente. Le quiere mostrar y restablecer su dominancia sobre él, su superioridad, y lo hace en un acto de resentimiento y odio puro, culpándole como Gambino de todos los males de su existencia, de su caída. Pero eso no significa matarle innecesariamente, sobre todo con las bajas probabilidades de vivir que tiene, y su insignificancia como mero mortal. Tiene varias ocasiones de matarle, pero se excusa en su irrelevancia para justificar su apego emocional a él. Hay que recordar que Griffith tiene dos lados principales, sus sentimientos con su banda y su sueño, e incluso en él se puede ver en arcos posteriores una necesidad de minimizar el sufrimiento y trauma, afirmando que nada ha cambiado, y que Guts debería conocer que él es esa clase de hombre, como si nada hubiera pasado, ni una pizca de arrepentimiento. Que un pez salga del agua no cambia la corriente del río. No somos estrictamente dioses, no podemos prever todo. Aquí Slan revela su propósito como no más que meras extensiones de la voluntad de la idea del mal, y remarca con arrogancia la insignificancia del inusitado hecho que se acaba de dar, sin darse cuenta de que probablemente en un futuro toda esta soberbia sea invertida y el sufrimiento que aquí acaban de propiciar les será devuelto. Es aquí donde el objetivo de Griffith se revela. La hora de la oscuridad desciende, la maldad se impondrá ante la bondad, la ilusión será la dueña de la realidad, el odio desplazará el amor, la angustia opacará la esperanza, la muerte imperará sobre la vida, una era donde la oscuridad eclipsará la luz, sí, como cuando la luna cubre la luz del sol. Después la gente la llamará la era de la oscuridad. El mal absoluto, compuesto de odio, muerte, profanación e ilusión, la más terrible de las posibilidades del alma. Es lo que vemos reflejado en la construcción del universo de la obra maestra de Miura. La era del oscurantismo ha llegado sobre las tierras de Midgard. Este diálogo da cierre perfecto al primer acto de la trama, que servirá como motivación a generar un cambio en este mundo que se presenta como una metáfora terrorífica de nuestra realidad. Siguiendo a un líder mesiánico que será su pastor, el rebaño de la humanidad será guiado a la era de la ilusión, donde no podrán ser libres y dueños de sus destinos. Estarán atados a servirle con sus vidas e incapacitados de la más mínima duda o cuestionamiento hacia su voluntad. A salir del eclipse, Skull Knight decide postergar su enfrentamiento con Zod, y este acepta en conmemoración de la buena suerte de Guts al escapar con vida de allí, o debería decir maldita suerte. Este diálogo refleja la supervivencia de Guts y el relativismo con el que se puede interpretar la idea de seguir existiendo teniendo que sufrir, o morir y descansar en la eternidad. Y Berserk es una obra que valientemente abraza el sufrimiento como símbolo de que seguimos estando vivos y siendo humanos. Su propio antagonista, en el mensaje contrario a la obra, decide suicidarse por ser incapaz de aceptar el cambio y sufrimiento, y, en consecuencia a ello, desata la calamidad, anteriormente descrita y analizada en esta sección. Cuando Riker le pregunta al Caballero Calavera qué pasó con los halcones, esta afirma con frialdad
No queda nadie más. En su huida de la catástrofe, se lleva consigo al único que no tuvo que avistar ni sufrir la muerte de sus camaradas. Y así, presenciando lo imposible alejarse de su vista, Nosferatu Sod sentencia: muéstrame cómo luchas como ningún otro hombre contra la oscuridad, en el páramo de la muerte que se te abre delante, espadachín marcado. El hombre levanta la espada para proteger las pequeñas heridas que arden en su corazón en un distante día más allá de sus recuerdos. El hombre blande la espada para morir con una sonrisa en un distante día más allá de sus sueños. Aftermath es un concepto proveniente del inglés que podría ser traducido como las consecuencias luego del evento, del festín de cuervos. Por ello, da nombre a esta sección. La portada del capítulo que da inicio a este apartado muestra a una Casca sonriendo en forma perturbadora y desconectada del hecho que ocurrió, marcando así su completa transición a una persona diferente de aquella guerrera y general que antaño solía ser. Despertar de una pesadilla es el título que abre al aftermath que sigue al clímax del arco, donde todas las tensiones se relajan y se debe dar un cierre a este mismo. Guts se encuentra en un sueño donde todos sus compañeros se alejan en la densa bruma del horizonte, mientras él queda solo, intentando extender su mano, incapaz de alcanzarlos. Al despertar, la luz que perturba la penumbra de la cueva cubre su rostro lleno de vendas, mientras el agua choca contra las rocas de la misma. Erika y Ricker se asoman por la cueva y, enterándose de su despertar, este último le pregunta por sus heridas y qué ha pasado con la banda del halcón. El interrogante despierta en Guts todos los recuerdos y la desesperación por saber dónde está Casca, a lo cual Erika responde señalando la esquina de la cueva, donde ella se encuentra bañándose con la ropa pegada a su cuerpo. Reacción típica de una víctima de abuso, pero que aquí es también contrastada con su situación actual. Al ver esto, Guts, inmediatamente, en su incredulidad, se levanta e intenta tocarla, estímulo al que Casca responde con rechazo y una mirada de desconocimiento de su persona. Al intentar agarrarla, esta grita y Ricker remarca el cambio en ella. Ya no lo reconoce, se ha convertido en otra persona. Asustada, muerde a Guts y huye a los brazos del confort de la niña. Ya Casca ni siquiera es Casca, es un cascarón vacío que no puede emitir más que balbuceos y carece de toda clase de civilidad. Un animal asustado ante la presencia del perro negro que luego, en su vida, acabará asustando a muchos más. Ya no puede hacer contacto con la naturaleza de forma pacífica. Ricker explica todo y Guts, luego de este rechazo, impotente, deja de intentar tender su mano para tocarla y corre desesperado en la crisis de la pérdida de todo lo que le importaba en la vida, en un intento de su mente por protegerse del dolor. No solo ha tenido que presenciar su abuso de forma traumática, intentando por todos los medios evitarlo, sino que también ahora le rechaza de forma tajante, siendo la última persona que le faltaba por perder. Ahora sus amigos y amante no son más que recuerdos dolorosos perdidos en el curso del flujo de la causalidad y crueldad, mientras, inocentes, los ojos de pequeños animales le miran en una desconexión irónica con su realidad actual, mostrando una natural belleza pura, contrastada con el sufrimiento más doloroso y desconsolador. Todos aquellos recuerdos de sus camaradas en las frías noches que el calor de su compañía apaciguaron se presentan invasivos en su mente, como signos de trauma ensordecedor. Se envuelve en la angustia y desesperación pura, perturbando la tranquilidad de aquellos roedores y aves mientras corre sin destino aparente hasta que cae rendido al suelo. Ha quedado solo en este mundo. Una imagen que empequeñece su figura desconsolada, pasando de la impertinente luz que asomaba por la cueva a la frialdad y soledad de la noche, y, mirando hacia el cielo que se posa sobre él, en la oscuridad infinita, encuentra su espacio invadido por la figura de quien le dio razón a su existencia, para luego arrebatársela de la forma más cruel posible. Ya no podrá caminar sin tener en cuenta su presencia. La lluvia y sus invasivas gotas caen sobre él, que queda totalmente extenuado y abatido ante los indescriptibles sentimientos de soledad, vacío, angustia, existencialismo y negatividad que corroen su mente. Un dolor surge en su cuello que reposaba sobre los prados, advirtiendo del peligro que se avecina. Es rodeado por las miradas depredadoras de seres despreciables del abismo que desean consumir su cuerpo como el sacrificio que les fue prometido. Allí surge Skull Knight entre la oscuridad, a darle algo que podría ser conclusivo y determinante para que Guts abandone la lucha por la vida. Será, a partir de ahora, marcado para siempre como sacrificio. Vivirá en la frontera de la vida y la muerte, el limbo,
Demonios le perseguirán toda su vida, imposibilitando su descanso. Estará obligado a luchar permanentemente contra la adversidad, representada ya en la forma más explícita y absoluta. Su destino es ser una ofrenda para los seres de las tinieblas. Desdichado encadenamiento de eventos negativos que se elevan hasta alcanzar el punto del absurdo. Una serie de repeticiones de aquella palabra que tanto se había repetido en su vida entera e incluso en la pesadilla son sucedidas por un grito de rebeldía total. Con el torso desnudo, lleno de cicatrices y apuntando con la espada que le acaba de ser concedida hacia las tinieblas, rompe con aquella monótona y críptica charla de aquellos pedantes seres astrales y despeja de un espadazo toda la densa bruma de determinismo y pesimismo que se había formado a su alrededor. No le importa el funcionamiento absoluto del mundo en el que vive, pues planea desafiarlo porque se entromete en su camino. Característico del personaje, en cuanto se le plantea un desafío y se le da una espada, ya tiene razón suficiente para seguir respirando y luchando. Si le golpean, él devuelve el golpe. Tan simple como eso. Debieron haberle devorado cuando tuvieron la oportunidad, pues él será mucho más inmisericorde de lo que un demonio puede ser. Camus, en su ensayo El mito de Sísifo, afirma: no hay destino que no se venza con el desprecio. Y esto se hace aparente en este enfurecido pero nunca rendido Guts, que no para ni un segundo a lamentarse de sí mismo en cuanto se da de frente con la realización de que, como Sísifo, la roca que había empujado hasta la cima de la montaña ha vuelto a caer. Ahora, envuelto en el odio, encuentra un motivo para luchar: la venganza, la destrucción, el aniquilamiento de sus enemigos. Esta es su declaración de guerra. Cualquiera que se interponga en su camino será su enemigo en cuerpo y alma, tal y como Griffith afirmó altaneramente en ese momento de desconexión total con su banda y seres queridos. Y así pues, nace el camino de aquel rebelde del destino, quien evitó ser tragado por el remolino de sacrificios y se mantuvo erguido, intacto, ante las voraces garras de la causalidad. En oposición a Dios, levanta su espada y lucha contra lo más absoluto e inescapable, como lo ha hecho toda su vida, pues para él esta es otra batalla más. Nada ha cambiado. Sea contra lo que sea que luche, toda su vida ha enfrentado a lo mismo: el destino queriendo tragarle y él evadiéndolo. Skull Knight revela ligeramente sus intenciones y afirma a Guts que, así como Griffith tiene un vínculo con los demonios, él lo tiene con los elfos. La cueva en la que se hospedaban es un lugar donde los demonios no pueden llegar. Ahora Casca y él deben permanecer allí encerrados si no quieren encontrarse de frente con la muerte. Se encuentran con Casca y se nota como los espíritus malignos no le infringen daño por algún extraño motivo. Entonces, esta da nacimiento al condenado ser horripilante de la maldad. Entre los dos encuentros sexuales de Casca, dan a luz a un ser que camina entre la maldad y el limbo. Asustado por su perturbadora mirada, Guts intenta pisarlo, pero la madre pone su cuerpo para proteger a su oscura cría. Hasta el propio hijo de Guts ha sido corrompido por la naturaleza de un demonio. Es un niño maldito. No puede librarse de Griffith ni viendo a quien porta su sangre. Skull Knight aconseja matarlo, cosa que Guts intenta a pesar del desesperado grito de la madre, antes de que el alba asome por las montañas y se lleve consigo la presencia del feto. Al desaparecer, el caballero Calavera explica la eventual reaparición del niño y advierte a Guts: ten en mente, el tuyo es un camino oscuro a través de la noche. Cuando encuentres a aquellos que acechan en la oscuridad, tú también te envuelves en ella. Buen viaje, sobreviviente. Clara referencia a la metáfora del abismo que Nietzsche describió en su libro Más allá del bien y el mal. Y aquí se dan los últimos instantes del arco, donde se conecta el mismo con el arco siguiente. Rickard y Erika llegan a la casa de Godo, y el primero pregunta sobre la enorme espada que se posa intimidante en la penumbra de la casa, a lo cual el herrero explica los orígenes de la misma. Un arma que cualquier ser humano normal sería incapaz de blandir. Una exageración monstruosa cuya funcionalidad es dudosa, un pedazo de acero que no puede ser levantado. Los dragones son lo que son porque están fuera del control de los humanos. Frase que se da contrastada con la imagen de quien ha trascendido los límites de la humanidad a través de su propio mérito con la espada, cosa contraria al halcón blanco, cuyo camino hacia la cima está manchado de atajos y sangre. Guts pretende marcharse a pesar de tener que dejar a Casca atrás y sola. Su camino de venganza destruye no solo a sus enemigos, sino también a sus vínculos afectivos. Al intentar compartir una comida y entablar una conversación con Casca, acaba arrancándole con brutalidad y carencia de sutileza sus prendas, luego de presenciar cómo se quema el abdomen por su inutilidad al comer.
dejando al descubierto su marca de maldición y su cuerpo. Al verla despojada de sus prendas, Guts intenta intimar con ella, fallando miserablemente en el intento. Ya no hay salvación o alternativa. Es una casca irreconocible para él. Esta cueva es muy importante a posteriori en el desarrollo de Guts. Al blindarse con su nueva armadura negra, Erika le pregunta por qué ha elegido ese color, a lo que Guts responde con: porque pelearé en muchos lugares oscuros. Ellos están en la oscuridad. Frase que refuerza el concepto de Nietzsche que será explorado a lo largo de los posteriores arcos cronológicamente a este. El propio diseño del protagonista refleja su involución. Antes de partir, Godo le ofrece su nueva espada a Guts y se da justo una ocasión de probarla, pues un dolor en el cuello advierte a Guts de la cercana presencia de un apóstol, su nuevo invitado, un semejante de su nueva oscuridad. Necesidad de matar. Todo el miedo desaparece. El miedo es opacado por la sed de sangre. La primera señal de su transformación completa se da a través del primer demonio con el que prueba su espada. Se vuelve un animal tan repentinamente que no tiene ninguna transición en su forma de luchar. Se abalanza salvaje sobre el demonio. Guts se vuelve así de tenebroso, la primera presa de su cacería. Se ha desviado totalmente de su camino de protección para girar hacia la destrucción, aquel que caza dragones. Su nuevo arma es inútil ante la demoníaca presencia que se le presenta. Si va a morir de esta manera, ¿para qué ha sobrevivido? Su determinación a superarse a sí mismo en orden de sobrevivir le empuja hacia adelante y prueba su otra nueva arma, un cañón instalado en la prótesis de su brazo, cuya potencia le arranca el rostro al demonio y le disloca su propio hombro. Luego de esto, Pícaro agarra la espada de Godo como último recurso y la empuña salvajemente por primera vez, el arma que le salvará en incontables ocasiones a partir de este momento, y se volverá el temor de los apóstoles en su camino de destrucción. Me quisiste engañar, Godo. Tenías algo mucho mejor para mis batallas. Un elemento inhumano es lo único que semejante bestia puede portar a partir de ahora. Alguien cuya risa sádica y siniestra se vuelve aterradora para la presencia de la pobre niña que le tiene que observar. El recurso de los niños notando la oscuridad de Guts es uno que se repetirá en posteriores ocasiones. Esta es la primera vez que alguien teme más al espadachín oscuro que a los propios demonios. Los dragones son dragones porque los humanos no pueden matarlos. Entonces, ¿qué es un hombre que mata dragones? En su despedida, Riker ruega a Guts que se quede a proteger a Casca, pedido al cual él responde con negación pura. No es capaz de procesar lo que ha pasado, lo niega, quiere creer que la banda sigue de pie y que él sigue siendo un comandante de la misma, una autoprotección de sus convicciones. Como de costumbre, una vez más, la tenacidad de su carácter le impulsa a ignorar los consejos de sus seres queridos e incluso de los entes de la causalidad. Su terquedad es lo que le ha condenado, pero al mismo tiempo le mantiene con vida. Venganza, guerra, quizá cualquier razón sea suficiente, pero una cosa es segura. Justo ahora hay una furia lúgubre dentro de mí, y eso es todo lo que me mantiene de pie. Me impulsa a seguir adelante. Y así, la última imagen del arco es Guts avanzando hacia las tinieblas, el comienzo de la etapa más siniestra, cínica y sombría de su vida, donde su oscuridad llegará a hacer palidecer a la de los propios demonios. En la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable, le doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni he llorado. Bajo los golpes del destino, mi cabeza ensangrentada jamás se ha postrado. Más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror. Y sin embargo, la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. Ya no importa cuán estrecho haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve a mi espalda. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Y así termina este arco, con un final abierto que muestra a un Guts que encara hacia los páramos de lo desconocido. La conclusión de esta tragedia es poesía pura. Luego de tanta palabrería de los apóstoles, alguien escapa y rescata a su ser querido.
Alguien impone su voluntad sobre la mano de Dios, irrumpe en el curso de la causalidad. Como tal, su huida de aquel lugar es también simbolismo de que esto debe continuar. Se abre aquí la necesidad del cierre de este conflicto entre humano y demonio. A ver quién saldrá victorioso entre la sublevación de lo terrenal o la dominación de lo divino, las posibilidades y el poder del libre albedrío o el determinismo tajante. Fento es quien se hará cargo, a partir de ahora, de ser el Mesías falso sobre las tierras de Midland, encargado de construir el imperio de las frágiles apariencias divinas y eternas, que someterán al ser humano a la voluntad de la idea del mal. Y esto se desvela como una metáfora de nuestro mundo, que advierte sobre cómo no debemos dejar que nuestra vida caiga presa de los caprichos de líderes mesiánicos o dioses a los que no les importamos en lo absoluto. Por duro que sea el camino que el libre albedrío abre ante nosotros, es tarea obligatoria es recorrerlo. A partir de aquí se abre un camino de venganza que hace retroceder al protagonista en su búsqueda de una razón para vivir, pues toma la decisión equivocada que Yudó le advirtió y deja sola a Casca. Pero esto, como toda obra de arte, también tiene su toque bello. Aprenderá que la venganza no sirve, pero también en su pura rabia y odio se esconde un elemento de admirable resistencia al destino, puesto que es un sujeto que desde siempre ha representado un ideal de lucha. Abandonar lo que le dio la paz en su vida le vuelve una persona miserable y oscura, pero también le dota de una fuerza inconmensurable ante las circunstancias. Un fenómeno solo visto en Berserk y en muy pocas obras más como Vinland Saga o Vagabond es la profunda conexión con el protagonista que puede ser vista en sus lectores. Va más allá de lo normal, de lo que puede ser típico de una obra de ficción en la que se ha invertido mucho tiempo. Y es por estos elementos de admirable lucha combinada con la miserabilidad de una vida traumática que uno acaba no solo empatizando, sino creciendo y desarrollándose como persona al lado de estos protagonistas. Experiencia que también los propios autores de estas obras han percibido, pues la oscuridad vista en las mismas les ha afectado emocionalmente, y sus personajes son sus ideales de crecimiento y superación de uno mismo para alcanzar la redención y paz que solo la introspección y el trabajar en nuestros defectos puede brindar. Esta es una historia de puro determinismo que es perturbada por la presencia de alguien que se opone a estas poderosas fuerzas. Todas las muertes estaban presagiadas. Lo que no pudieron intuir los miembros de la mano de Dios es que nacería un humano en unas circunstancias particulares capaz de luchar contra todo y todos, cuya presencia se volvería más aterradora que la de los propios seres sobrenaturales que le tocará enfrentar. Queda en Guts la tarea de proteger lo que ha podido rescatar de su tragedia y desafiar al destino, que le desea muerto, incluso de forma literal, a través de la persecución de los demonios hacia su ser. Aunque esta vez la lucha del hombre sea insuficiente ante los hilos de la causalidad, la conclusión lógica de esta historia será invertir aquellos valores que hundieron a su protagonista en la mayor de las miserias en una especie de eclipse invertido que emancipe a la humanidad y lo terrenal. Este es un arco que está escrito pensando completamente en el cambio, del casi rendirse ante los lobos a derrotar a 100 hombres y un apóstol, de ser el halcón a estar despellejado como una rata, de ser una odiosa y envidiosa a amar y entregarse a quien odiaba, de no querer ser tocado y ser reacio al contacto con la gente a apreciarlos y quererlos a su lado. Esta historia lo tiene todo: amistad, amor, odio, tragedia, sueños, la lucha por vivir, filosofía, determinismo, existencialismo y un clímax sublime que lo eleva al estado de la mayor de las grandezas. Sus temas abarcados son tan valiosos como inusuales para su época: la condición de género, idolatrar a ídolos, el abuso infantil, las amistades tóxicas y relaciones de poder y amores platónicos. Una profunda humanidad que se deja ver en la culpa por existir, la búsqueda de una razón para seguir luchando, el rechazo del mundo, la primera aceptación de alguien que deviene en una lealtad exagerada por el hecho de no saber cómo amar y cuándo el comportamiento de alguien hacia nosotros es inadecuado, etc. La obra maestra de Kentaro Miura alcanza cotas de calidad inusitadas en la historia de la ficción. Su escritura e ilustración tocan su primer pico aquí y volverá a superarse constantemente a través de su genio y honestidad intelectual. Este arco es arte pura, una creatividad y atrevimiento que amerita el más fuerte de los aplausos. No le tembló el pulso para deshacer todo lo que con mucho esfuerzo había construido, con tal de plantar sus ideales y escribir una historia profunda que toque con gran sensibilidad artística la condición humana a través del crecimiento de un niño que tuvo que hundirse en el trauma y vacío, crecer y conseguir algo valioso para después perderlo todo en la mayor de las tragedias.
memorias. El viaje hasta este punto ha sido uno memorable, y que se quedará de forma imborrable en la mente de los lectores de esta obra maestra. Por ello, no puedo hacer más que dedicar este último apartado de este ambicioso análisis a agradecer honestamente a Kentaro Miura por su valiosa labor artística y humanitaria. Gracias por darnos esperanza, coraje, valor, enseñanzas e inspiración. Gracias por ver luz donde todos vieron pura sombra, por conmovernos y hacernos esperar mes a mes el simple hecho de ver a su protagonista sencillamente feliz por unos instantes, por tu honestidad intelectual y emocional, por dedicar tu vida entera a tan bello propósito. Tus hazañas siempre serán apreciadas por quienes supimos ver arte puro en tu forma de expresión. Una bella persona que pasó temporalmente a regalarnos, con su entrega y esfuerzo, un pedazo de su alma y dejó huella imborrable en nuestras memorias. Definir Berserk es tarea complicada, pero la sinopsis que mejor puede sintetizar el viaje de Guts es el de una tragedia que se alarga hasta convertirse en un viaje de redención, recuperación y reconstrucción. La vida sigue. Esta obra es más que simple entretenimiento. Es una bella metáfora de nuestra lucha y, sobre todo, de nuestras vidas. Por ello, solo puedo darle las gracias a su autor, Kentaro Miura. Descansa en paz. Aquí termina el vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al realizarlo. Este trabajo ha sido un acto de amor puro hacia el honesto y apasionado trabajo de un gran hombre, cuyo genio es indescriptible incluso por las humildes palabras que intento aportar en su honor. Sin el profundo aprecio por su obra que he adquirido a lo largo de tantas horas de lectura, jamás hubiera podido sacar las fuerzas para lograr la hazaña que esto representa. Madrugada, mañana, tarde y noche, deprimido o animado, con frío o calor, con sueño y cansancio, he estado escribiendo, grabando y editando esta locura de vídeo con la convicción de poder hacer honor a tan grandiosa obra maestra de arco que, al igual que sucede con la propia obra entera, trasciende completamente su condición de arco argumental y se convierte en un fiel reflejo de nuestras vidas en su apasionante relato de la lucha humana. Este es el final de un largo viaje que abarca más que estos 2 meses, en los cuales me entregué completamente a la realización de este trabajo. Es uno que se remonta a aquellos meses en los que, con ilusión, di todo de mí para realizar ensayos semejantes a este, con la esperanza de poder hacer justicia a las obras que me dieron esperanza para vivir en mis tiempos de más grande desánimo. A todos esos momentos de tristeza o bronca en el camino que me llevaron a una profunda depresión, pero en la que nunca desistí. Porque mi sueño, más que realizar un trabajo en específico, siempre ha sido vivir a mi manera, por terco que pueda llegar a sonar. Este canal no está hecho simplemente para hablar de un hobby, es incluso más que una pasión. Estas obras son mi vida entera, mi razón de existir y luchar, al igual que lo fueron para sus autores. Sus ideales y arte me impactan profundamente en un indescriptible sentido estético y emocional, y por ello he dedicado tanto tiempo, sacrificio y esfuerzo a rendirles honor a las mismas. Hay tantas cosas que me hubiera encantado poder analizar un poco más a profundidad, pero acaban cayendo en lo redundante. Cuando pensé haber terminado el guión, había muchísimas correcciones o detalles que pasé por alto, y que, si bien adoro el siempre darme cuenta de eso y tener la voluntad de no tomar atajos, la verdad la carga de trabajo, presión y estrés me han consumido a lo largo de estos meses. Pero ha sido todo por este momento único, esta meta casi imposible que me propuse y que estoy orgulloso de decir que he logrado. Todo, absolutamente todo, ha valido la pena. He tenido el tiempo de mi vida realizando esto. Este no es solo un simple vídeo con más esfuerzo de lo normal, es el fin de un viaje de autodescubrimiento, esfuerzo, dedicación, pasión, muchas penas y angustias, inseguridades, insultos y halagos, sacrificio extremo en la ruina de mi estado anímico, desprecio y aprecio a mi trabajo. Todo es condensado en este momento que puedo pronunciar 2 simples palabras que he ansiado a lo largo de prácticamente toda mi vida. Lo logré. Este es el final de un camino con el que siempre soñé. Si estás escuchando estas palabras es porque ha llegado el día en el que puedo descansar en paz sabiendo que logré una gran hazaña, una meta que se me antojaba inalcanzable pero que, a base de pura determinación, he conseguido superar. Siempre he procurado la austeridad y la carencia de personalismos, incluso tratándose de un medio de expresión como lo es un canal de YouTube. Pero es que estos no son análisis o críticas, son apreciaciones de las obras que me han marcado como persona. Jamás me escucharán decir, opino que, porque no es mi estilo. Solo por esta vez me voy a dar el lujo de hablar un poco de mí. Estos vídeos son un homenaje a sus respectivas obras. Tratan de ellas, no de mí. Soy una persona que odia hablar de sí mismo y sobre todo dar puntos de vista subjetivos y completamente personales. Siempre he procurado la excelencia en mi trabajo y creo personalmente que por fin he logrado algo de lo que sentirme verdaderamente orgulloso. Muchas gracias por quedarse a escucharme hasta este punto del vídeo.